pongo tanto en el lugar de la persona que ha sufrido que incluso de buena fe pienso, ¿por qué no hizo otra cosa antes? ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que puede depender de aspectos contextuales, temporales, generacionales, situacionales, familiares, de mucha índole, como si hubiera un catálogo de formas de sufrir, y si encajas en este o no, entonces te creeremos. Que alguien tiene la capacidad de mantener una erección, a veces incluso penetrar, satisfacerse sexualmente con eso, llegar a eyacular, pese al dolor, al sufrimiento, al llanto. Hay personas que solo cometen delito cuando viajan, que estando de viaje en otros países del mundo, quizá con menos legislación, bueno, estoy de viaje, hay una prostitución, yo no me encargo en pensar si es menor o mayor de edad. ¿Realmente existe el mal, Sergio? Sí, la maldad existe, punto. Ya se acabó el tiempo. Hola a todos, estamos en un nuevo podcast en nuestro espacio de Monday, reflexionando otra vez sobre psicología. Estoy con Cristian, yo soy José y hoy tenemos aquí un invitado, ¿no? Estamos en un formato nuevo con un invitado, él es Sergio Mora, profesor de la Universidad Autónoma, que le agradecemos también que nos ha invitado aquí hoy a su casa, a su espacio de trabajo. Estamos en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, la EPSIC, y también aprovechamos para agradecerle que nos haya permitido grabar aquí en esta sala. Y pues primero de todo, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros y muy agradecido. Genial, pues primero de todo explícanos un poco, yo creo, cómo es tu trayectoria, porque, bueno, le hemos invitado porque él es psicólogo forense. Explícanos cómo has llegado a ser psicólogo forense, qué es esto de la psicología forense para quien no lo sepa. Bueno, yo soy psicólogo, como decís, soy licenciado en psicología. Me licencié en su momento con especialidad clínica en aquel momento. Luego hice un máster en psicología jurídica y forense. Luego hice otro en psicología de la cognición humana y la comunicación. Y luego me doctoré en un doctorado en psicología dentro de mi especialidad en el ámbito forense, ¿no? Mi trayectoria académica es esa y a partir de ahí pues diferentes cursos de especialización, un curso por aquí, un congreso por allá, ¿no? Picoteando constantemente porque nunca se sabe del todo ni suficiente en este ámbito. De hecho, no voy. Yo creo que esto vale la pena porque es algo especial también para nosotros, porque Sergio fue nuestro profesor en primero de carrera. Hoy nos hemos dado cuenta que hace 10 años. 10 años de 10 eso, añazos. hace un montón. Y bueno, justo hoy vienes de dar una clase de... ¿De qué era en particular? Así es, yo en mi vida profesional yo tengo dos casas, dos mundos. O bien trabajando como psicólogo forense o bien siendo profesor universitario, ¿no? Y lo que hago yo en este centro, en la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, es una asignatura junto a mis compañeros Cristian y Elena que se llama Criminología y Análisis de la Conducta Criminal. Tiene un título muy ambicioso y muy suculento también, ¿no? Muy atractiva. También soy profesor en el grado de Psicología de la Autónoma, un poco más allá, en la Facultad de Psicología, en Psicología Forense. Es una optativa de cuarto que yo coordino y desarrollo y soy profe y coordino algunos de los módulos del máster en Psicología Jurídica y Forense de la Autónoma. Sí, porque con nosotros no dabas esa asignatura, ¿no? Yo recuerdo que era Historia de la Psicología, puede ser la que fuiste profesor, pero claro, hace 10 años de esto ya, ¿no? Sí, lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi entrada a la universidad. Yo estaba haciendo el máster, yo ya trabajaba como psicólogo fuera y yo soy profesor asociado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo trabajo como profesor un tiempo muy concreto, muy corto, mi jornada laboral a lo largo de la semana, sobre todo para dar clase de lo que yo trabajo fuera. No soy un profesor a tiempo completo ni que haya desarrollado una carrera como profesor universitario a full time o a tiempo completo. Yo suelo hablar en clase de cosas que acabo de ver o vi la semana pasada o el mes anterior, ¿no? Esa es mi trayectoria. Pero cuando yo empecé, la asignatura que me brindó la oportunidad de ser docente universitario fue Historia de la Psicología, que es un ámbito que siempre me había interesado, y de la mano de dos grandes profesoras que había aquí en la Autónoma, que eran Dulós y Milagros Saiz, tuve la oportunidad de iniciarme. Yo no tenía previsto ser profesor, nunca había estado en mi perspectiva profesional ser profesor ni docente universitario, pero algo me enganchó y este año he hecho 12 ya, que estoy por aquí. Wow. Sí. Son años. Pues antes de entrar en materia, a mí me gustaría organizar, ¿no? Y hablar un poquito de lo que hablaremos hoy. Yo creo que tenemos principalmente 3, 4 temas del que queremos hablar. El primero será la figura del psicólogo forense, ¿no? Vamos a explicar qué hace esta figura, sobre todo en el sistema judicial, que es donde mayoritariamente imparte su profesión, o sea, su actividad profesional.
pues hablaremos de un tema que no se habla del todo en redes sociales y en YouTube, etcétera, como es el tema de las víctimas y la victimización en un proceso judicial. Hablaremos de la figura del agresor, que esto sí que es mucho más mediático, de hecho hablaremos de esto un poquito. Y por último, acabaremos con algunas preguntas un poco más genéricas, que ya veréis. Sí, yo creo que para matizar solo un poco esto, creo que también queremos salir, ahora mismo hay mucho contenido en redes sociales, en YouTube, sobre todo el tema de, ya se ha anticipado un poco, que esto de la psicología forense está muy relacionado con lo judicial, la criminalidad, y queremos salir un poco de todo esto tan morboso, de poner caras, ver casos, que sí que lo haremos, ¿no? Porque es inevitable y veremos casos que pueden impactar mucho, ¿no?, al público, pero queremos hacer ese análisis pues detallado, basado en la ciencia, ¿no?, y salir de los perfiles, estos TikToks cortos del asesino de tal. Queremos hacer algo, pues, bueno, mucho más basado en tu experiencia, en alguien que tiene una larga trayectoria profesional. Y yo creo que para empezar no sé si puedes explicar de manera breve y sencilla para todo el mundo qué es la psicología forense. Vamos allá. Vamos a intentarlo. La psicología forense, en primer lugar, es psicología. Y eso quiere decir que no es ni medicina, ni psiquiatría, ni otra disciplina. En primer lugar, es psicología. Y el apellido forense no quiere decir ni muerte, ni sangre, ni nada de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Quiere decir foro. Y con foro nos referimos a la sala de justicia, a la sala de vistas. Es decir, es una psicología cuya finalidad es auxiliar dentro de un proceso judicial para ofrecer un conocimiento específico, técnico, científico, complejo en materia de psicología, para que aquellas personas que no saben de esta disciplina puedan conocer algo que tenga que ver con el caso que se juzga. Por eso en psicología forense, al igual que en medicina forense, psiquiatría forense, lo que se hace es poner al servicio de los operadores jurídicos, juez, jueza, tribunales, fiscalía, abogado de una parte, abogada de la otra, un conocimiento específico de una disciplina que les ayuda a entender sobre todo lo que serían aspectos controvertidos de un proceso judicial, como puede ser, por ejemplo, pues las secuelas derivadas de haber sido víctima de un delito a nivel psicológico, emocional. Eso lo hace la psicología forense. Entender si en el momento de cometer la agresión la persona tenía algún trastorno mental, si sabía lo que hacía, tenía voluntad para hacerlo. Eso también se hace también desde la psicología forense y también desde la medicina forense y la psiquiatría. Y en esencia es un auxilio, es ofrecer al proceso un conocimiento que puede ser necesario en la toma de decisiones dentro del proceso judicial. Valorar atenuantes, eximentes de la responsabilidad criminal, valorar el daño recibido. Todo esto en el ámbito penal, pero la psicología forense también está en el ámbito civil, familiar, divorcios, guardias y custodias, procesos contra empresa, acoso laboral, accidentes de trabajo. Forense quiere decir auxilio al foro, auxilio judicial. Y luego dependerá en qué área de especialización hagas tu trabajo. Penal, civil, laboral, familiar, entre otras. De hecho, no cabe duda que la psicología forense es una especialidad dentro de la psicología y que por lo tanto requiere de mucha formación específica. Tú en particular, dentro de la psicología forense, ¿con qué tipología de casos trabajas? ¿Qué peritajes llevas a cabo? Si nos puedes explicar un poquito. Sí, yo habitualmente lo que hago es evaluaciones de personas que han sido víctimas de delito. Es lo que más veo en mi ámbito y mi trayectoria como trabajador, como psicólogo forense. Estuve unos años inicialmente que veía un poco de todo, familia, procesos civiles, penal, pero a lo largo de mi trayectoria profesional, en estos más de 10 años trabajando, me he ido especializando cada vez más en lo que tiene que ver la experiencia de victimización. Es decir, en el poder explicarle al tribunal, más allá de testificar el relato que hace la víctima sobre su propio proceso, qué procesos, consecuencias, secuelas, qué derivadas existen para esa persona como consecuencia de haber sido víctima de un delito o delitos particulares, ¿no? También, a veces, de forma esporádica, también veo a personas que han cometido ese tipo de delitos. Lo que más vemos es violencia sexual, también vemos violencia de género y en contadas ocasiones, afortunadamente, porque no son los delitos que más se desarrollan, homicidio o asesinato. Pero voy a decir que yo trabajo de forma privada, no soy un psicólogo forense de los juzgados, si no, no podría compaginar mi vida profesional con la docencia. Claro. Yo trabajo en un despacho que de forma privada, y eso no quiere decir que con menos calidad, ni objetividad, ni imparcialidad, pero de forma privada, emitimos ese tipo de informes, que son utilizados como un medio de prueba para intentar que el tribunal, el juzgado, entienda el proceso psicológico que hay detrás de aquello que se juzga. ¿Pero tú asistes a los juicios entonces, Sergio, o solo emites el informe y os quedáis al margen? Asistimos a los juicios.
Lo que hacemos en psicología forense es lo que denominamos la función pericial, la función forense. A nosotros y nosotras se nos plantea una pregunta, por ejemplo, ¿qué secuelas tiene la persona por el hecho de haber sido víctima de estos hechos que se denuncian? ¿No? Esa es la pregunta controvertida para la cual el tribunal muchas veces no tiene una respuesta, pues porque no conoce de las emociones, de la psicología, del trauma, etc. A eso le denominamos objeto de pericia, objeto de lo forense, objeto de investigación, objeto de algo que hay que resolver para que el tribunal lo entienda y lo tenga en consideración. Por lo tanto, si bien acabamos emitiendo un informe que responde a esa pregunta, ese informe como tal, una vez entra en el procedimiento judicial, tiene que ser ratificado en la sala. Es decir, la prueba, aunque pueda aparecer un documento, unos papeles que se adhieren y se adjuntan al proceso judicial, requiere que sea ratificada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy llamado, se me cita para el día tal, en tal lugar, a tal hora, para tal proceso judicial, con la finalidad, en primer lugar, de ratificarme, es decir que esa prueba es la que yo he emitido y sigue siendo válida en sus conclusiones, jurar y prometer que he trabajado de forma leal, objetiva, imparcial, y sobre todo que soy conocedor de que como cuánto podría meter la pata si no lo hago, y con eso me refiero de las penas, incluso sanciones a las que podría yo someterme si hiciera mal mi trabajo. Y luego viene el proceso fundamental de esa prueba, que es someterla a interrogatorio y contradicción, que es lo que habremos visto seguramente las personas desconocidas de este ámbito, pues muchas veces en las series o en la televisión, que te bombardeen a preguntas con la finalidad de entender mejor lo que has puesto por escrito en esa prueba, y con la intención en todo caso de profundizar y ampliar lo que tú has puesto en ese informe. Sin ratificación, la prueba no está completa, tiene que ser sometida a contradicción. Claro, esa es una parte fundamental también del informe, ¿no? El ir ahí a ratificarlo. Y no sé si te ha sucedido, o es una pregunta que a lo mejor te han hecho y para nosotros es interesante, a lo mejor para ti es una chorrada, ¿no? De que te pueda llegar un cliente, supongo que es un abogado, pidiéndote un informe porque esa persona pues tenía problemas de salud mental, por eso cometió ese acto, y tú ver que no, que eso es equivocado. ¿Eso puede suceder y entonces entras en conflicto o qué pasa? ¿Tienes que ir también a juicio? Sí, puede suceder y de hecho para mí es importantísimo y la ética profesional. La ética profesional es lo más importante en cualquier disciplina, pero en el ámbito en el que yo trabajo todavía más, por varios motivos. El primero es porque por mucho que yo pueda estar acostumbrado a trabajar con la violencia, con el dolor, a mí no me puede pasar desapercibido que estoy interviniendo en la vida de la gente. Y no lo digo desde la perspectiva de ser un héroe o un villano, sino que estoy formando parte de un momento difícil de esa persona por el motivo que sea. O bien porque ha sido víctima de un delito, o bien porque lo ha cometido y le han pillado y también es un momento de dificultad y es humanamente comprensible, o bien porque es inocente esa persona y lo tiene que demostrar, por muchos motivos. Entonces la ética te ayuda a que haya una responsabilidad de cómo haces tu intervención, que sea de una forma imparcial, objetiva, correcta, valiéndote de la disciplina, de la ciencia, de la evidencia, entre otras cosas. En mi profesión también lo que es importante es que tú puedas valorar la situación. ¿Hasta qué punto es necesario algo psicológico de eso que tienes delante? ¿Hasta qué punto hace falta volver a valorar a una persona cuando ya tenemos claro, cuando no hay duda? Porque una persona que ha sido víctima tendría que ser expuesta a volver a contarte su experiencia negativa, cuando no traumática, cuando ya queda suficientemente claro. ¿O por qué deberíamos hacer informes sobre personas que sabemos que no tienen ningún tipo de patología, ¿no? La ética es importante porque en el ámbito en el que trabajamos, la psicología forense, los intereses que se mueven no son puramente psicológicos, sino que se mueven muchos intereses de mucha naturaleza y todos tienen que ver con lo jurídico principalmente. Y el interés que puede tener el abogado o la abogada de un tipo de informe no coincide siempre con el interés de la ciencia psicológica. Yo puedo entender que para un abogado es importante que un informe diga determinada cosa de su cliente o de su clienta. Eso no quiere decir que yo me tenga que dejar arrastrar por esta voluntad. En primer lugar, porque no es ético, porque no es correcto. En segundo lugar, porque tiene un impacto en la vida de la gente. Y en tercer lugar, si cabe, porque puede tener un impacto también sobre mí, las consecuencias que yo puedo tener que asumir para hacer mal mi trabajo. Por eso la recomendación cuando se trabaja de forma privada en este ámbito, y para no caer en esa falsa creencia de que todo lo que se hace, que no sea público, está mal hecho, es de parte, va a peso o está condicionado por lo que te pagan, es entender que si el caso no hay ningún tipo de sospecha o duda donde hay una controversia psicológica, es mejor no cogerlo, es mejor no llevarlo a cabo. Y uno es profesional si tiene también la capacidad de hacer eso. Tener una primera reunión, una primera entrevista y darte cuenta de que ese caso, por el motivo que sea,
no necesita, no precisa o no es necesario un informe de esta naturaleza, ¿no? La profesión empieza ahí. Son muchas las ocasiones donde yo descarto llevar un caso porque no lo creo conveniente. Y ya no solo porque sean personas donde a todas luces no hay nada que pasara por su cabeza en el momento de cometer el delito. Recientemente, por ejemplo, pues una persona que había sido víctima de un delito con abultada y numerosa documentación y otros informes que ya acreditan ese daño. ¿Qué necesidad tengo yo de hacerle pasar nuevamente por ese trago? La profesión empieza ahí, en el minuto 1. De hecho, es muy interesante esto que dices y entraremos un poquito más en la segunda parte del podcast cuando hablemos de víctimas y victimización. Pero con todo esto que mencionas y que has mencionado antes de la ratificación en juicio, el bombardeo de preguntas, claro, a mí me vienen algunas preguntas a la mente y es, claro, yo por ejemplo trabajo en salud y por lo tanto todos los profesionales con los que trabajo, cada uno con su disciplina, trabajan en salud, pero de alguna manera comparten cierta visión, ¿no? Tú trabajas en un ámbito en el que muchos profesionales no trabajan con salud, no trabajan pues, jueces, abogados y muchas otras figuras profesionales. ¿Cómo es el trabajo multidisciplinar con todas estas profesiones? Frustrante a veces, frustrante porque, fijaos, lo que hacemos a fin de cuentas es, una vez hemos hecho el informe y hemos entendido la complejidad de algo que puede ser ambiguo, puede haber grises, que puede ser difícil de entender incluso desde la profesión, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona la secuela traumática o cómo es posible que un trastorno psicótico influyera a la hora de cometer el delito, ¿no? Son cosas complejas desde el punto de vista de la conducta humana, ¿no? De la psicología humana. A veces la frustración es que otra persona que no tiene ese conocimiento que tienes tú pueda entender con la misma rotundidad y claridad ese fenómeno complejo. Cuando además en algunas ocasiones, por no decir en casi todas, hay una parte, en el juicio hay una parte a la que tu informe no le interesa. A una de las partes o a la otra, por ejemplo, si hablamos en un proceso donde haga una evaluación de una víctima que ha sufrido violencia de género, a la defensa del agresor no le va a interesar lo que yo tenga que decir. Por lo tanto, nos enfrentamos, en primer lugar, a la complejidad de explicar algo controvertido. En segundo lugar, el escenario, que las personas que nos escuchan, que tienen que tomar decisiones, y la última persona será el juez, la jueza o el tribunal, tienen que entender eso con suficientemente claridad sin haber pasado por un grado en psicología, ¿no? Y por esa formación. Y en tercer lugar, que el interrogatorio al que se nos somete no siempre está orientado a entendernos mejor, sino que está en muchas ocasiones orientado a desprestigiar la prueba, desprestigiarte como profesional, llevarte a la contradicción, porque lo que se dice en la sala y se ratifica puede corregir o ampliar lo que se escribió en un informe. Ahí hay una gran dificultad también y a veces frustración porque quieres explicar, quieres detallar y el propio proceso no te permite del todo explicarte con la tranquilidad, el tiempo y la precisión que se necesita. Pues si os parece vamos a empezar a hablar de la segunda parte del podcast y muchas veces mediáticamente de los grandes olvidados como son las víctimas y el proceso de victimización. Yo creo que es importante, Sergio, que primero nos expliques qué es la victimización cuando se habla de un proceso judicial. Pues es un gran tema y creo que hacéis muy bien preguntando por ello y que es necesario. Porque sí que es cierto que tenemos el relato habitual de las personas víctimas, las grandes desconocidas o a las que no se les pone el foco. Y yo creo que sí, se les pone el foco, pero el foco inadecuado. Se les pone en la diana a veces y el foco no debería ser diana, ¿no? Yo siempre que puedo intento tener un uso del lenguaje muy preciso y siempre que puedo digo persona víctima, porque es persona víctima de otra. Persona víctima de otra. ¿Por qué digo esto? Yo sé que la palabra víctima tiene una función judicial, tiene un reconocimiento judicial en el ámbito penal y se le añaden unos derechos, ¿no? Un acompañamiento, un lugar dentro del proceso, ¿no? La persona que es víctima. Pero para mí es importante decir persona víctima porque es víctima de otra persona. Y a veces el foco, la diana, debería ser la otra persona, ¿no? A la que habitualmente se mitifica, no se le piden explicaciones o incluso de forma involuntaria se le empieza un poco a correr a su favor, ¿no? A la hora de a quién le cae el peso y la carga de la prueba de demostrar que algo te ha ocurrido, ¿no? A quién tiene que demostrarlo, ¿no? Y yo con esto no quiero criticar que sea legítimo y lógico que nuestro sistema penal
pues exista la presunción de inocencia, nada más faltaría, y que se tenga que demostrar y haber carga de la prueba suficiente y indicios para acusar y sentenciar a alguien. Pero mediáticamente a veces el foco está mal orientado y ese foco genera diana en vez de foco, ¿no? Un proceso de victimización como tal es un proceso mediante el cual una persona o grupo de personas convierte a otra u otras personas en víctimas de algo. Y por lo tanto, no es un conflicto al uso, como podemos tener otro tipo de litigios u otro tipo de situaciones. Es a alguien que se le está haciendo un daño, que puede ser puntual, que puede tener unas características u otras, que puede depender de aspectos contextuales, temporales, generacionales, situacionales, familiares, de mucha índole, que puede durar mucho tiempo o poco, que puede verbalizarse cuando ocurre o tardarse un tiempo en verbalizarse. Por lo tanto, no podríamos hablar de una única forma de entender la victimización. Y creo que el error habitualmente a nivel mediático y social es entender que solo existe una forma de sufrir. Como si hubiera un catálogo de formas de sufrir y si encajas en este o no, entonces te creeremos. Entonces socialmente tendrás el beneplácito de los demás de entender que esto te ha ocurrido, de entenderte y darte pie y oportunidad a que nadie dude de ti, ¿no? La victimización se entiende de forma incorrecta, seguramente, porque a veces incluso de buena fe me pongo tanto en el lugar de la persona que ha sufrido que incluso de buena fe pienso, ¿por qué no hizo otra cosa antes? ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? E insisto que es incluso de buena fe, porque somos seres humanos, tenemos empatía y quiero entender lo que le ha pasado a otra persona. La conozca o no la conozca, la vea en la televisión o no, o sea el caso más extraño que hayas escuchado nunca en la televisión, ¿no? Y esto es un proceso humano, cuando vemos el sufrimiento de otra persona, cómo lo gestionamos y cómo reaccionamos a él. Entender que no hay una única forma de sufrir, ni una única forma coherente o lógica o correcta de responder al sufrimiento, quizás es un punto de partida para entender que cuando hablamos de personas que han sido víctimas, hay que entender el proceso por el cual han pasado y que ese proceso en muchas ocasiones se ha convertido en la trampa que las ha mantenido en silencio, o en la inacción, o en la incapacidad de hacer algo sin no ser cuestionados o cuestionados luego si hicieron lo que tocaba, si no lo hicieron, que por qué o de qué manera, ¿no? En el ámbito que yo trabajo lo que veo sobre todo son procesos de victimización sexual que pueden ser puntuales o que han durado un tiempo muy determinado y que generan un daño muchas veces irreparable. Claro, yo sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque lo estoy diciendo y es muy interesante de que la manera de entender a la víctima pues es mucho más compleja de lo que a veces la entendemos, pero una persona, ¿no? ¿Cuándo deja de ser víctima? Porque supongo que no es tan fácil como en el momento que se acaba el juicio y una sentencia a favor de la víctima, ahí acaba de ser víctima, o psicológicamente, ¿qué pasa en todo este proceso? O cómo se afronta incluso la víctima al proceso judicial, ¿no? Porque tiene que ser un hecho súper traumático el tener que ir, el abordar, el volver a hablar, el revivir esa experiencia. Sí, en primer lugar, cada persona que ha sufrido una victimización lo ha experimentado de una forma distinta. Ese es el primer punto de partida, para no generar como ese supuesto mal llamado perfil de víctima que no existe, ni es razonable entenderlo nunca desde aquí, ¿no? Porque la experiencia de la victimización puede ser muy diversa, como decía hace un momento. En segundo lugar, está lo que te ha ocurrido, que se le puede atribuir a esa persona que tú denuncias, o personas, en función del caso. Y luego está si el proceso policial, judicial, si el acompañamiento que recibes, también por parte de tu familia si no lo sabían, por parte de tu entorno, tus amistades, cómo reaccionan, o sea, todo lo que acompaña después a ese hecho o durante, si fue una situación que duró mucho tiempo, eso también te puede hacer daño, te puede hacer mucho daño, ¿no? Y por eso hablamos de victimizaciones primarias, secundarias, revictimizaciones, etc. Lo que yo me encuentro en muchas ocasiones es que el daño que recibe adicionalmente la persona que es víctima o que lo ha sido, tiene que ver sobre todo con la insensibilidad con la que se te trata, con la insensibilidad con la que se te escucha, con cómo se te pone siempre en tela de juicio y cómo parece que debes estar tú justificando constantemente que aquello te ocurrió, que te hizo un daño determinado y que los demás esperan, a veces, erróneamente, de forma general, que tu dolor siga igual de fresco para creerte. Nadie se plantearía, ¿verdad?, que yo tuviera un accidente de coche hoy, que me rompiera una pierna y que dentro de 4 o 5 años, para creerme que tuve un accidente de coche y me rompió una pierna, yo tenga que seguir con los huesos rotos, ¿verdad? Nadie se plantearía eso como algo lógico. Nadie me pondría en duda seguramente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de este tipo de violencias, donde el dolor a veces no es solo físico, es psicológico, es emocional,
donde en función de cuándo te haya ocurrido, te haya pasado, quizá te ha condicionado terriblemente tu propio desarrollo, si te pasó siendo una criatura, adolescente, pues ese punto del dolor, cómo se mide, cuánto dura, hasta cuándo, es tremendamente complicado. Sobre todo ante un proceso judicial donde lo que necesita el tribunal es saber, cuantificar, ¿no? Cuando se nos pide, por ejemplo, evaluar las secuelas de una persona que ha sido víctima, se nos pide, entre otras cosas, para atribuir una responsabilidad civil a la persona que se declara culpable por eso. Es decir, aparte de pena de prisión, si es así, ¿qué compensación económica se le tiene que pedir para que intente reparar de alguna manera, si es posible, el dolor generado, ¿no? Luego también otra cosa que me parece importante tratar es que hay muchas víctimas que no quieren ser llamadas víctimas, ni ser tratadas como tal. ¿Por qué? Porque hay un estigma asociado a esa palabra, hay una condescendencia social asociada a esa palabra, hay una forma de performar lo que significa ser víctima o no, que entonces te va a abrir más los ojos, las puertas, los abrazos, la ternura de los demás. Y eso es terrible, porque ¿quién quiere ser víctima de algo? Y en segundo lugar, ¿quién quiere enfrentarse al proceso de ser tratado como víctima cuando ese proceso es insensible y no te acompaña de forma correcta? Pero he de decir también que afortunadamente existen muy buenos profesionales y muy buenas profesionales que atienden, que acompañan, que existe sensibilidad, y ese proceso, afortunadamente, con el paso del tiempo, con la formación, con la especialización, está siendo algo un poco más transitable. Pero claro, una cosa es el proceso general y otra cosa es cómo le afecta a esa persona en concreto. De hecho, un tema que hemos hablado y que queremos hablar aquí es cómo afecta la identidad el proceso de ser persona víctima en este proceso. Si nos puedes hablar un poco de esto, y entiendo que no afecta por igual a una persona que es menor de edad, que es un niño, que es un adolescente, que es un adulto. Háblanos un poco de esto. Es un tema, yo le voy a decir que es extraordinario, pero desde el punto de vista del interés psicológico que me genera, no porque me parezca bien que esto ocurra, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente hemos entendido, desde el punto de vista de las secuelas, seguramente a la gente que nos escuche le suena esta palabra, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Como que es la etiqueta diagnóstica que habitualmente utilizamos para decir algo que ocurre después de un trauma, ¿no? Trastorno de estrés postraumático. Nos estamos dando cuenta ya hace algún tiempo que esa etiqueta diagnóstica no es suficiente para explicar toda la secuela, todo el daño que permanece con mayor curso, pronóstico, evolución en una persona como por consecuencia de haber sido víctima de algo. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, el proceso judicial es una parte más de la vida de la persona que ha sido víctima. La persona no deja de serlo, ¿no? Un poco recuperando la pregunta anteriormente. No, una persona no deja de serlo porque ya haya una sentencia. Muchas personas que son víctimas, a mí me lo han contado, me lo han dicho. Yo tengo ganas que acabe el juicio, pero sé que es un capítulo más del libro de mi vida. Yo no voy a olvidar esto nunca. No me satisface tampoco el hecho, de acuerdo, esa persona va a estar en prisión, va a pagar por lo que me ha hecho. Pero ¿cuánto vale lo que se me ha hecho? ¿Cuánto dura? Este tipo de daño, volviendo al tema de la identidad, es todavía más complejo cuando tenemos una persona que ha sido víctima de una experiencia sobre todo politraumática, es decir, que se ha dado polivictimización, que ha ocurrido más de una ocasión, y sobre todo cuando se da en momentos tempranos del desarrollo. Porque si tú eres víctima ahora de un delito, por muy grave que sea, y no quiero comparar gravedades, pero por un delito muy grave, si te pasa ahora, con 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico, tú ya te habrás desarrollado previamente a eso como persona. Tú ya te conocerás de antes y podrás decir, de acuerdo, ¿cómo vuelvo a ser la persona que era antes de que me ocurriera esto? Tienes un marco de comparación. Yo quiero ser el Sergio que era antes que me ocurriera la agresión sexual, la violencia física o lo que fuera. Y no quiero decir que sea fácil volver ahí, Es extremadamente complicado y las personas que trabajan en procesos terapéuticos del trauma hacen una labor tremenda y muy necesaria. Lo que yo formulo es, si a ti te ha ocurrido todo esto cuando eras un niño, una niña, un adolescente, que todavía el quién soy no está suficientemente conformado, porque en parte quién soy se responde con las experiencias vitales que vas teniendo, ¿a quién regresas? ¿A quién regresas antes de eso? Si no había un quién antes de eso. Si lo que te ocurre, por ejemplo, es que desde que tienes
8 a 14 años un amigo de tu familia abusaba sexualmente de ti y te genera ese impacto en tu desarrollo. No solo por lo que te ocurre, sino por la dificultad de entender lo que te ocurre, ponerle nombre, lo que denominamos significar la experiencia traumática. Esto pasa mucho con la infancia, que no tienen por qué saber que lo que les ocurre está mal, es malo, es punible, es delictivo, y es con el paso del tiempo donde uno puede entender que lo que le ocurrió no era ni bueno, ni era un secreto, ni era una forma de querer bien, ni nada por el estilo, ¿no? Por lo tanto, cuando eso te ocurre en una etapa del desarrollo temprano, cuando te estás desarrollando, el impacto que tiene en todo tu desarrollo es muy grave. Condiciona la capacidad para generar vínculos de apego, por ejemplo. Condiciona el recuerdo que tendrás de todo ello, incluso tu memoria autobiográfica. Condiciona el desarrollo incluso del sistema nervioso central. Tenemos diferentes estudios que demuestran que, por ejemplo, el sistema de detección de amenazas, de recompensa, está siempre en alerta, que haya estructuras fundamentales como el hipocampo, la amígdala, que no se desarrollan de la misma manera, por el efecto constante del estrés en tu desarrollo, ¿no? Todo eso genera lo que denominamos una vulnerabilidad latente. La persona es más vulnerable a varias cosas: a tener psicopatología, a un desarrollo condicionado por la experiencia, y lo que es terrible es más vulnerabilidad a volver a ser víctima de otra persona en un futuro. Entonces, todo eso hace que nos planteemos como cuán corta no se queda la etiqueta diagnóstica de trastorno estrés postraumático u otra etiqueta que tenemos, que es trastorno estrés postraumático complejo, ¿no? Que sería el TEP, que es la sigla con disociación, con elementos de disociación. Por eso la identidad y el trauma es un gran recorrido que tenemos que hacer en el ámbito forense, porque desde el ámbito terapéutico, desde la investigación, desde las unidades de trauma hospitalarias, lo tienen claro. No es una realidad que estemos descubriendo ahora, desgraciadamente. Pero en el ámbito forense, ahora nos estamos dando cuenta que necesitamos explicar esto con esta nitidez y claridad para que el tribunal entienda que no solo es la etiqueta diagnóstica, sino que quizá esa persona no se ha convertido en quien podría haberse convertido y ha tenido un impacto rotundo y muy grave en el desarrollo de su vida. Y siguiendo, desgranando un poquito más el tema de la identidad, ¿no? Es mi forma de entenderla. Yo he tenido la suerte también, pues, estudiar la identidad en otro ámbito muy diferente del que estamos hablando hoy, ¿no? Pero a veces las personas no nos desarrollamos igual en una esfera que en otra, ¿no? El Sergio no es el mismo con su familia o con su pareja que aquí en un ámbito mucho más profesional, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco, cuando se dan estas experiencias de violencia, sobre todo la violencia de género, ¿no? Cuando se da en esta esfera tan íntima con tu pareja, con ella y confías, que te has abierto completamente, ¿por qué muchas veces es tan difícil denunciar, ¿no? Estamos viendo muchos casos de mujeres que tardan en denunciar o ya han sufrido muchos episodios de violencia cuando de verdad se atreven a hacerlo, ¿no? Y eso seguramente complejiza mucho más todo el proceso que después abordáis los psicólogos forenses. La violencia de género es un reto por muchas cuestiones. En primer lugar, la violencia de género existe. Es un mensaje que tengo que dar de forma rotunda, por mucho que haya en la actualidad mensajes contrarios a ello. La violencia de género existe, es una realidad. En segundo lugar, ¿por qué suele ser complejo un proceso de victimización como la violencia de género? En primer lugar, porque se da un ambiente de privacidad, de confianza inicialmente, de intimidad, donde seguramente al inicio de la relación se comparten pues, unas emociones positivas, un empezar a conocerse, una parte del otro y de la otra que siempre es complaciente porque quiere gustar y agradar. Se está construyendo la relación de pareja. Además, puede ser que haya, ¿no?, alborotando todo esto, pues mitos del amor romántico, formas de entender el amor donde el sufrimiento forma parte de esa experiencia, celos vistos de una forma positiva y no desde un punto de vista de entender y reconocer que a veces los celos, que no tienen por qué ser malos por definición, pero que están definiendo una vulnerabilidad que tenemos que poder reconocer sin tapujos, estereotipos de masculinidad, la feminidad, ¿no? Cómo se da todo eso, roles de género. Todo ese ingrediente, esa coctelera hace que al principio quizá las primeras conductas violentas, de control, de manipulación, faltas de respeto, insultos, amenazas con la violencia que nunca llegan, o cuando aparece incluso la violencia física, sin que el otro también sea violencia y también importante, hace que el proceso sea algo a largo plazo y que por lo tanto la persona pueda creer, la persona que es víctima, que es solo puntual, que cambiará, que a lo mejor no vuelve a ocurrir, que a lo mejor yo he tenido algo que ver con eso, que son mejor los momentos buenos que tenemos y lo que ha ocurrido, pues bueno, todo el mundo discute, pasemos página. Tal y como se produce la violencia, en este caso en particular y en otras, a veces lo que ocurre es que hay una cierta incertidumbre de por qué me pasa esto.
y a veces una falsa creencia de que puede mejorar, que quizás ha sido algo anecdótico, o que incluso llegar a pensar que es culpa mía, que algo estoy haciendo para que se me quiera mal de esa manera, ¿no? Esto lo que hace es que la persona en muchas ocasiones le tenga dificultad para hacerle frente a la situación que vive, o si va con vergüenza y no me atrevo a contárselo a nadie de mi familia para que no me juzguen, o porque no van a entender del todo, tampoco quiero que a mi familia le caiga mal mi pareja, que le rechacen a partir de ahora. Son muchos ingredientes que hacen que en ocasiones, cuando la victimización ha evolucionado, la persona ya tiene menos capacidades para hacerle frente. ¿Por qué? Porque la mujer está más sometida a esa estrategia de control, porque le llamamos violencia, porque tiene una finalidad última, que acaba siendo el control de la mujer. Por eso decimos violencia de género, porque tiene una finalidad ulterior que está por encima de los actos particulares y concretos que se pueden dar en el día a día. Tiene la finalidad de someter y controlar a la víctima de violencia. Y esto hace que en ocasiones el proceso de victimización sea muy difícil luchar contra él desde dentro. En parte porque a lo mejor quien te hace daño también tiene el control de los datos bancarios. También te amenaza si hay hijos, hijas, criaturas, con hacerle daños a estas personas, la violencia vicaria. Quizá también hay un sistema de desprotección, o con el paso del tiempo a ti te han aislado de tu entorno. Inicialmente te hicieron pensar que quedar con tus amigas, tus amigos estaba mal y tú te lo creíste, ¿no? Hay un aislamiento en todo eso, ¿no? Esto hace que haya una indefensión con el paso del tiempo y una dificultad muchas veces para romper con el silencio. Sí, es que yo creo que simplemente vale la pena reiterarnos en lo que has empezado diciendo, y desde Mandy también nos posicionamos claramente de que la violencia de género existe y es un tema preocupante. Los psicólogos tenemos mucho que decir y, como tú estás explicando, es algo súper complejo, súper complejo. De hecho, una de las preguntas que queríamos hacer era ¿por qué no se denuncia? Era un poco más global, ¿no? Dentro de la psicología forense, ¿por qué no se denuncia antes? Yo creo que con lo que has dicho queda clarísimo. Me gustaría dejar claro también con el tema anterior otra cosa, y es que, claro, yo por ejemplo, dentro de la psicología forense hay muchas consecuencias que no llegan a ser clínicamente relevantes, en el sentido de que yo no puedo evaluar que esta persona que ha sufrido este daño emocional, psicológico, tendrá más facilidad con desarrollar o ser vulnerable a ciertas tipologías de relaciones. Claro, por ejemplo, desde mi ámbito, desde la neuropsicología, yo no puedo valorar que un niño que ha recibido un traumatismo en la zona frontal del cerebro, cuando sea adolescente tendrá muchas más dificultades para desarrollar, pues, las funciones ejecutivas, para mantener la atención, para el control de impulsos. No puedo. Pero sabemos por estudios retrospectivos de ciertos casos que esto es muy probable que pase, pero yo en este momento no lo puedo valorar. Claro, esto me imagino que es todo un desafío, defender esto ante un tribunal, ante un sistema de justicia que muchas veces es escéptico, que hay otra parte que lucha porque tú no tengas la razón. Y dejar claro que no todo lo que pasa le pasa a una persona que ha sido víctima de algún delito, todo se traduce en un diagnóstico clínico. Tienes un trastorno depresivo mayor, tienes un trastorno de estrés postraumático, has desarrollado, pues, no sé, X cosas. No todo se desarrolla en esto, y yo creo que esto es muy importante dejarlo clarísimo. Y esto me lleva a hacer otra pregunta que nos llevará al otro apartado, y es, Sergio, ¿ser víctima es un factor de riesgo para convertirte en agresor? En absoluto, en absoluto. Creo que es una falsa creencia mitificada y sustentada en otras falsas creencias habitualmente. La primera es que para entender que alguien que ha cometido un delito aberrante, lo que tendemos a pensar es algo le ha tenido que ocurrir para convertirse en esta clase de persona. Entonces, cuando yo me enfrento a tener que valorar o evaluar, ¿no?, ya sea socialmente o profesionalmente, a alguien que abusó de su hijo, por ejemplo, yo tengo que pensar, bueno, es que quizá fue víctima y por eso replica un modelo, ¿no? Esta idea es una injusticia absoluta
para el dolor y el sufrimiento de las personas que han sido víctimas. La mayor parte de personas que han sido víctimas de un delito tienen estrategias, en primer lugar, dificultadas para hacerle frente a lo que han sufrido y han vivido. Y por lo tanto conocen la experiencia. Y no las hace ni mejores ni peores personas. Porque ser víctima no te convierte en nada distinto que tenga que ser ni merecedor de halagos ni de pena por parte de nadie. Es un proceso personal, vital, que vas a tener que atravesar, desgraciadamente, por culpa de otra persona. Pero no te convierte en todo lo contrario a lo que tú podías ser antes. Por lo tanto, no está bien establecida ese nexo de causalidad de has sido víctima, es más probable que te conviertas en victimario, en victimaria, en agresor o en agresora. Es un relato incorrecto e injusto. En segundo lugar, ¿es posible que alguien que ha sido agresor, agresora, haya sido víctima? Es posible. No podemos descartar dentro de la experiencia humana que haya podido ocurrir de esa manera, ¿no? Y por lo tanto, yo no puedo decir que no haya casos donde esto sea así. Lo que sí que es importante entender es que cuando se establecen nexos de causalidad que simplifican y reducen tanto la experiencia de haber sido víctima como la experiencia de hacerle daño a otra persona, cuando la explicación parece que es tan sencilla y tan fácil de hacer, seguramente aquí, contrariamente a lo que plantea la navaja de Occam, que la explicación fácil es la correcta, contrariamente a esa explicación filosófica, aquí seguramente nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Claro, y luego hablaremos un poco, entraremos de manera más crítica a hablar de todo lo mediático y todo lo que es series, películas. Pero claro, esto se te viene a la mente, un tema muy de actualidad por desgracia, el tema del bullying. Muchos chicos que quizás hacen el papel de agresor y que mucha gente piensa pues que desde casa son los agredidos. Por lo tanto, yo también te quiero preguntar, ¿un agresor puede ser víctima a la vez, de forma simultánea? Sí, porque no hay nada que te proteja especialmente de ser víctima de las cosas. Ni siquiera una persona armada, ¿no? hasta las cejas, tiene garantizado no puede ser víctima de un terremoto o de otra circunstancia. Porque no existe una única forma de ser víctima de las cosas. No solo existe una cosa que te pueda hacer daño, no solo hay una circunstancia que te pueda hacer vulnerable o someterte a la voluntad de otra persona y a las heridas y el dolor de otra persona. Por lo tanto, es posible que tengamos a alguien que es, por ejemplo, un agresor en violencia de género y que haya podido sufrir una agresión o que la esté sufriendo en su trabajo por acoso o por mobbing. No es un cheque a favor del otro. No son vasos comunicantes necesariamente, ¿no? Por lo tanto, existe esa posibilidad porque la experiencia humana en todos los contextos que nos desarrollamos y con todas las personas que interactuamos, es posible que pueda ser víctima de otra circunstancia, ¿no? Sí que es posible. Hemos hablado ya de lo que significa ser víctima y ahora pues queremos ver el otro lado, ¿no? La parte un poco más oscura de qué es ser agresor, si hay algún patrón, con qué casos habéis encontrado de agresores o qué nos podéis decir sobre esto. No hay perfil. No hay perfil, vaya. Cuidado con esta idea, sí. Vaya, a pesar de los 20 vídeos que hay en YouTube sobre el perfil del agresor, sí, no hay sí, perfil. Sí. Cuidado con eso. Cualquier persona suficientemente motivada o con las circunstancias y el contexto correcto, podríamos decir, por decirlo de alguna manera, puede hacerle daño a otra persona. Cuidado con creer que quien le hace daño a otra persona, sea hombre o mujer, sea violencia sexual, de género, homicidio, asesinato, tiene que cumplir unas características, un perfil. ¿Por qué digo esto? Porque entonces nos parecerá que podíamos haberlo previsto, haber hecho algo, ¿no? Y yo siempre que doy formación en esta materia, en diferentes contextos, digo, cuidado con esta idea porque lo que refleja esta idea de perfil es, nos encantaría que hubiera un perfil para poder identificar rápidamente, señalar, ¿no? y acotar a aquellas personas que son más probables que puedan hacerle daño a otra. Y esto, desde un punto de vista humano, casi filosófico, pues es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente de que alguien ha hecho algo aberrante, podemos coger como referencia pues alguien que agrede sexualmente a mujeres, que agrede a sus hijos, que maltrata a su pareja, ¿no? O cualquier caso que hayamos visto en la televisión, ¿no? aberrante. La explicación que te viene a la cabeza a ti como ciudadano o ciudadana, ¿no? como persona que está en el mundo, es, bueno, tiene que estar loca esa persona o tiene que ser un monstruo, ¿no? Se nos ocurren dos explicaciones.
Y esas explicaciones no acertamos con ella, pero lo que pretendemos humanamente es alejar a esa persona de quién soy yo. No se parece en nada a mí. No quiero asimilar que hay personas que hacen eso. No quiero tener que llegar a acostumbrarme de que convivo en una sociedad donde hay personas que hacen eso. Entonces esta idea del perfil muchas veces, cuando se traslada desde una visión como demasiado simplista, acompañado de lo cinematográfico y las series, pero que tiene una función de entretenimiento y no necesariamente científica o divulgativa, lo que traslada es una imagen de que hay alguien que tiene unas características determinadas que hace estas cosas. ¿Y esto qué consecuencias tiene? En primer lugar, pensar que entonces si no tiene esas características, quizá no lo ha hecho, ¿no? Si tienes que cumplir con un perfil y un patrón, quien no tenga esas características necesariamente tiene que ser inocente. Y nuevamente cargar el peso en la carga de la prueba en la víctima. Como la víctima no coincida con ese supuesto perfil que os decía antes que no existe, y la persona investigada tampoco cumpla con el supuesto perfil que esperamos como sociedad, entonces es mucho más fácil decir que la víctima miente, que se lo inventa, que no es probable, que algún interés tendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Comentaba antes de convertir el foco en diana y no necesariamente en foco, ¿no? Creer también que hay un perfil criminal también es una distorsión de entender incorrectamente lo que es la técnica de la perfilación criminal, que existe, que podemos hacer estas cosas también en la disciplina, ¿no? Y es, sobre todo, la técnica de perfilación criminal, entre otras cosas, lo que nos sirve es para auxiliar a los cuerpos policiales, que esto se hace en muy contadas ocasiones porque no existe el papel, la figura del perfilador o perfiladora criminal en nuestro país. Hay muy poquitas unidades que tienen personas especializadas en este ámbito. En Policía Nacional hay unas personas, en Guardia Civil hay otras, en Mossos hay otras, pero no es la profesión habitual o el desarrollo habitual de un alguien que sea policía, ser perfilador, perfiladora criminal. Cuando se utilizan técnicas de perfilación, sobre todo es ante el delito serial, cuando tú no tienes inicialmente claro quién puede ser quien comete eso. Imaginaos, un conjunto de agresiones sexuales que se cometen en una población, en Barcelona, como por ejemplo, que se van produciendo, cada 2 o 3 semanas aparece una persona que ha sido víctima, una mujer usualmente, y que te identifica unas características pero que no te puede decir ni nombre, ni apellido, ni hay una cámara que lo recogió, ni testigos. Ahí es donde la perfilación criminal, entre otras muchas cosas que hacen muy bien Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, puede ayudar a entender cuáles son las características psicológicas más probables que puede tener alguien que hace eso. Y a eso le llamamos perfilación criminal. Pero eso es lo contrario a el perfil del delincuente o del criminal. Siempre que oigamos, leamos literatura, incluso científica, que hable de perfil de las cosas, no perdamos de vista que el perfil siempre será estadístico. Es decir, las características comunes y habituales una vez la persona ha sido declarada culpable por ese acto. Y entonces encontraremos que hay algunos patrones que se pueden repetir. Pero eso no quiere decir que alguien que no cumpla con esos patrones no sea capaz de llevar a cabo un delito parecido. Por eso preguntas que nos hacen a veces como forenses, ¿tiene perfil de maltratador? ¿Tiene perfil de agresor sexual? ¿Tiene perfil de abusador? Son preguntas que están mal formuladas, porque no se puede responder a una pregunta que supone en sí mismo una contradicción sobre lo que es la experiencia real de cómo funciona hacerle daño a otra persona. ¿Y qué separa a una persona que comete un delito de aquella que no lo comete? Porque me imagino que dentro de la figura del agresor habrán muchas tipologías de agresor, porque me imagino que estará el agresor intencionado, el agresor pues que quizás no tiene conciencia del delito que está cometiendo, y del agresor por impulso, ¿no? Muchas veces, o sea, pues no sé, un empujón que acaba teniendo unas consecuencias catastróficas. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? Yo toda mi experiencia en el ámbito de agresores y agresoras tiene que ver con delitos de sangre o delitos contra las personas. La delincuencia se puede explicar por muchos motivos, pero está claro que no es lo mismo atracar un banco que agredir sexualmente a una mujer. No es lo mismo pues, tener una plantación de marihuana, que es ilegal y que es un delito, a haber maltratado constantemente y sistemáticamente a tus hijos o a tu pareja, ¿no? Son cosas distintas. O cometer un homicidio o un asesinato. Por lo tanto, ya en el tipo de daño que se hace, si es contra las personas o no, ya podemos encontrar como unas diferencias, ¿no? Unas particularidades. En primer lugar, si bien insisto en que no hay perfil, está claro que hacerle daño a una persona ya supone, de alguna manera,
poner en jaque una habilidad que todo el mundo tiene, más o menos, que es la empatía, ¿no? Que es entender el sufrimiento de otra persona, y si pese a todo eres capaz de cometer el delito, pues seguramente es porque eso no te ha importado, o te importa poco. Siempre y cuando que hablemos de delitos que son intencionados, con alevosía, con intención de hacer ese daño. Si pensamos en la persona, en el hombre que le hace daño a su mujer, a su pareja, si pese al dolor y sufrimiento que percibe, continúa haciéndolo, está claro que hay algo que falla desde el punto de vista de la emoción, de la empatía. Pero no quiere decir eso necesariamente que sean monstruos, que estén locos o que sean de otro planeta, sino que tiene un sistema de valores, de creencias, de explicaciones, de distorsiones cognitivas, de formas de entender la violencia, cómo la ejecutan y cómo se explican el por qué lo hacen o cómo se justifican, que eso sí que puede ser particular. Porque claro está que esas personas lo hacen y yo no lo hago, tú no lo haces, tú no lo haces. ¿Alguna diferencia hay? Eso cuando es intencionado. Cuando es casual, cuando es contextual, por ejemplo, violencia en grupo, o violencia que está dentro de un contexto donde hay otras violencias, o cuando se produce de forma fortuita, pues en el contexto del consumo se produce una agresión que acaba con la vida de una persona, o en el contexto de algo que empezaba siendo pues un conflicto entre dos personas, una pelea que por un golpe acaba convirtiéndose en un homicidio involuntario porque la persona se dio con la cabeza al caer contra el suelo. Luego aquí hay factores contextuales, sociales, de forma de entender la delincuencia, el delito, el crimen, que nos ayudan a entender por qué no es lo mismo algo cometido con intencionalidad que algo que ocurre de forma contextual, ¿no? Características de personalidad también, frialdad emocional, a veces ciertos perfiles de antisocialidad, ¿no? De creerte pues que tienes legitimidad para hacerlo, entre otras cosas. Frialdad emocional suele ser algo bastante común, pero insisto, no porque dejen de ser personas por cometer ese tipo de delitos, ¿no? Yo cuando hago formación, por ejemplo, en la escuela de policía o cursos de especialización en materia de violencia sexual, hago la siguiente reflexión, ¿no? Porque a veces hablamos mucho del delito, pero no nos centramos a pensar bien qué queremos decir con eso. Cuando analizamos una violación, que un hombre agreda sexualmente a una mujer, o a un hombre, a un niño o a una niña, lo hemos casi normalizado, naturalizado, una violación. Pero eso implica que alguien tiene la capacidad de mantener una erección, a veces incluso penetrar, satisfacerse sexualmente con eso, llegar a eyacular, pese al dolor, al sufrimiento, al llanto, al arañazo, al grito, pese a todo eso. Es decir, y a veces en contextos de improvisación, de oportunidad, en la calle o en espacios privados o durante un tiempo determinado u otros. Algo tiene que tener esa persona distinta a ti y a mí, pero no necesariamente es algo distinto, es una explicación que sea un atenuante o un eximente de lo que ha hecho. Porque entonces caemos en estigmatizar la patología mental, en pensar que la patología mental te hace necesariamente peligroso, necesariamente mala persona o te hace necesariamente delincuente, cuando eso no es así. Eso es una estigmatización muy grande que existe en nuestra sociedad. Y ahora que abres el tema también de la violencia y la sexualidad, ¿no? Creo que no es sencillo, ¿no? Porque sí que no siempre toda práctica como de rol de poder, de jerarquía, ¿no? En una práctica dentro de la sexualidad tiene por qué ser violencia, ¿no? Y a veces está el fetichismo, el sadismo dentro de, no sé si sadismo es la palabra, ¿no? Pero el BDSM, todo esto, es una práctica sexual, ¿no? No sé dónde está el límite o dónde está el porque a mí me guste esto, tengo algún problema psicológico o realmente es algo que podemos dar rienda suelta a la imaginación o dónde está el consenso dentro de todo esto. Es una pregunta interesantísima y es compleja, nos podría ocupar este podcast y varios. Voy a intentar ser sistémico en esto. Que una persona experimente su sexualidad de forma diversa, variada, con fantasías, con formas de explorarlas, con juguetes, con escenarios, con roles, ¿no? Con posiciones, a veces con dolor, infligiéndolo, recibiéndolo. Mientras todo eso esté dentro del marco del consentimiento con y para con la otra persona, y siempre y cuando eso no te genere una dificultad en tu desarrollo psicosexual, que no interfiere en tu vida cotidiana, que no suponga un dolor para otra persona, eso es sano, es saludable. Quiero decir, la sexualidad, afortunadamente, tiene una esfera y una dimensión y una forma de satisfacerse que no es únicamente de una forma concreta y particular, ¿no? La sexualidad no es solo una penetración, la sexualidad no es solo algo en concreto,
sino que puede derivarse hacia muchos sentidos y lugares, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser la sexualidad algo que puede ser problemático o patológico? Cuando estamos en el terreno de las parafilias. Una parafilia sería un trastorno del desarrollo sexual, un trastorno sexual, donde la persona solo puede tener deseo, excitación y placer sexual con eso en concreto. Entonces, los manuales diagnósticos que utilizamos en psicología clínica, en psiquiatría, contemplan, por ejemplo, el sadismo como una parafilia. ¿Qué queremos decir con esto? Que tú solo puedes experimentar placer sexual ejerciendo dolor, humillación, poder y sufrimiento. ¿Cuándo va a ser problemático esto? Y va a ser patológico. Cuando solo con eso y solo de esa manera puedes obtener el placer. ¿Cuándo vas a ser, además, delictivo? Cuando lo ejerces con alguien que no consiente ese dolor. Por lo tanto, son diferentes escenarios de la misma experiencia. Puede ser algo no patológico, pues prácticas BDSM, ¿no? Pero que tú puedas tener esa práctica, al igual que cualquier otra, que no dependa de eso en concreto, tu satisfacción sexual. Puede ser que solo con ese tipo de comportamiento, conducta, objeto, puedas tener la satisfacción sexual, que entonces hablamos de trastorno de la sexualidad. Y puede ser que eso te genere un escenario de delincuencia o criminalidad, porque la práctica se ejerza sobre una persona que no consiente. O bien porque no quiere, o bien porque no puede, o bien porque no sabe. Entonces nos encontramos pues, la violencia hacia la infancia, por ejemplo, o nos encontramos los delitos que tienen que ver con el voyeurismo, con espiar, con grabar, con esconder cámaras en baños públicos, zonas privadas, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, que ya es un escenario más que es la delincuencia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importante puede ser el desarrollo sexual y la esfera sexual en la creación de un criminal? Porque muchas veces sí que se ha visto muchos asesinos que tienen una motivación sexual en la escena del crimen. ¿Es realmente importante o es parte del peliculeo y del mundo de las series? 50-50, 50-50 o 70-30. 70 peliculeos y 30 más o menos, ¿eh? Yo tampoco quiero de repente decir que eso hay una forma de entender las cosas y que todo lo que hemos visto en las series y la televisión no es cierto, no, porque la ficción se basa y a veces está muy bien asesorada, muy bien documentada, ¿no? Y se hace trabajos excelentes desde ahí, ¿no? Pero la pregunta sería, de nuestro desarrollo vital como seres humanos, ¿qué no tiene que ver con lo sexual? Como cuánto importante es en nuestro desarrollo como seres humanos la sexualidad, esa esfera, esa dimensión, ese desarrollo. Y será difícil responder a esa pregunta, ¿no? Porque estamos casi orientados en nuestra trayectoria vital, ¿no? Pues ya no solo la reproducción, sino satisfacer una necesidad, un deseo sexual que empieza pues, en la pubertad y que se va desarrollando, que cambia, que depende de tu desarrollo hormonal, que depende de factores contextuales, situacionales, de un desarrollo sexoafectivo, de una orientación, de muchas cosas. Eso, solo eso tiene un impacto directo en que aparezca una conducta criminal. No. ¿Por qué? Porque está presente en todas las personas, la sexualidad, ¿no? Y por tanto ese desarrollo. La sexualidad es algo propio del individuo y de su intimidad y de cómo la comparte. Que en muchas ocasiones hemos visto delincuentes que en el acto, en la comisión de la delincuencia hay un cierto placer que se asemeja a lo sexual. Sí. Cuando yo he trabajado sobre todo en el ámbito de la investigación sobre el sadismo, lo he investigado en muchas ocasiones no tanto desde el deseo sexual, sino porque algo de sadismo hay cuando tú ejerces una violencia mayor de la necesaria para cometer el delito. Cuando hay ensañamiento, por ejemplo, cuando hay un dolor que no era necesario para cometer ese delito, o cuando el agresor sexual, por ejemplo, ejerce más violencia necesaria o suficiente para vencer la resistencia de la víctima hacia eso, ¿no? Y aparece un dolor, por ejemplo, de lo que se le dice, de lo que se le hace hacer, entre otras cosas, ¿no? A riesgo de parecer desagradable, y no quiero ahuyentar a la audiencia tampoco con esto, pero un agresor sexual puede cometer el delito, la violación, de muchas maneras distintas. ¿Qué gana diciéndole a la víctima que lo haga de una determinada manera? O diciéndole ciertas cosas mientras lo hace. O recordándole ciertas cosas, ¿no? Hay un placer añadido a ese control y ese poder en ese momento concreto y particular. Eso es sadismo también. Lo que pasa es que no está tan vinculado con la sexualidad, sino con la necesidad de control y de poder. Y luego los casos más cinematográficos, que más se han llevado a la ficción habitualmente, donde pueda entretejerse además algo de la sexualidad, seguramente han llegado a la ficción porque son más llamativos.
porque son más llamativos, porque son más problemáticos, porque además son más morbosos. Y entonces, por ejemplo, nos plasman el caso de Jeffrey Dahmer y nos llama tremendamente la atención, ¿no? Cómo la sexualidad, la homosexualidad interseccionan, también la racialización de las víctimas en todo aquello, y cómo esas conductas son mucho más llamativas. Pero la cotidianidad, lo habitual desde el punto de vista de la violencia y la agresión es que la conducta está motivada por toda la experiencia humana, siendo la sexualidad algo más dentro de esa experiencia, al igual que qué piensa o no piensa el agresor de la muerte, qué piensa que no piensa de la justicia, qué piensa o no piensa de los valores morales y de la ética, un conjunto de factores. Y siguiendo este hilo, ¿no?, de la moral, la ética, ¿qué pasa con estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ted Bundy también, de los más llevados o más morbosos, los que más se ha hablado, ¿no? Este perfil de personas que tienen como una vida paralela, ¿no?, a la suya, que están como muy integrados en la sociedad, en el día a día, tienen a lo mejor familia, tienen hijos, pero luego pues cometen desde violaciones hasta pues llegan a matar, todo motivado pues por un cierto morbo, ensañamiento como tú estás contando, pero a lo mejor acaba eso y se van 3 meses con su familia como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Esto es la psicopatía o qué nos puedes decir de estos casos? Esos casos no solo ocurren en la violencia tan extrema, ocurren en muchos casos, ¿no? En violencia de género ocurre que luego todo el mundo se sorprende de que aquella persona fuera capaz de hacer eso, porque de forma pública tenía una forma de entenderse, de relacionarse, distinta a la que tenía en casa. En violencia hacia la infancia, todo el mundo se sorprende de que aquel profesor fuera capaz de aquello, cuando era el más amable, el más simpático, el más agradable con todo el mundo, ¿no? En la violencia, siempre, en muchas ocasiones, quien la ejerce, sobre todo si es serial, si es continuada, hay una cierta búsqueda de que no te pillen y por lo tanto en mostrarte agradable y deseable para los demás y que solo en el contexto de intimidad o en el contexto de la ejecución del delito y del crimen ahí aparezca una realidad de ti, ¿no? Hay personas que solo cometen delito cuando viajan, que estando de viaje en otros países del mundo, quizá con menos legislación o no tan regulada, o donde por ejemplo la línea entre el abuso sexual infantil y la agresión está un poco más diluida porque, bueno, estoy de viaje, hay una prostitución, yo no me encargo en pensar si es menor o mayor de edad, y cometen delitos solo mientras viajan y luego vuelven y son pues, la persona maravillosa y simpática y agradable de siempre, ¿no? Esta ambivalencia en la forma de ser, esta forma de ser contigo de una manera y contigo de otra, también tiene que ver mucho con los recursos intelectuales que tenga una persona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo una psicopatía de una persona que tenga pocos recursos intelectuales, para resumirlo, poca inteligencia, que a lo mejor te comete un acto aberrante, pero que tiene menos capacidad para planificarlo, para organizar el modus operandi, para que no le pillen, para no dejar evidencias, para ganarse menos el beneplácito de los demás, ¿no? Y podemos tener un caso, pues, de la historia criminológica de nuestro país, pues el caso de Pedro Jiménez, ¿no? Que es un caso que si alguien quiere, le genera curiosidad, lo puede buscar en la prensa, pero esta persona, a nivel de recursos intelectuales, un poco más limitado y por lo tanto el delito que comete es muy visceral, muy radical, muy bárbaro, terrible, 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 pero poca organización, poca planificación. Y en cambio otros delitos, igualmente asesinatos, como este que os comento, donde la persona que lo comete tiene unos recursos intelectuales un poco más elevados y por lo tanto conoce mejor con quién hablar, de qué manera, cómo organizar la escena del crimen, cómo plantear el delito, cómo relacionarse, cómo tener una coartada, cómo parecer a ojos de todo el mundo una persona solvente, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, pues Ángeles Molina, ¿no? También conocida dentro de la historia criminológica de nuestro país, especialmente aquí en Cataluña, ¿no? Que también se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre esta persona. Por tanto, la psicopatía como tal, que la psicopatía no existe desde el punto de vista de la psicopatología. La psicopatía es un término que claro que utilizamos, que se puede utilizar, que tiene que ver con factores de personalidad que en todo caso aunan, por un lado, un perfil ciertamente antisocial, donde las normas no tienen que ver contigo, donde instrumentalizas la vida de los otros para sacar provecho, un estilo parasitario en las relaciones, cuando eso intersecciona con un narcisismo, habitualmente. ¿No? La psicopatía solo es una mezcla entre antisocialidad y narcisismo. Es decir, que yo merezco ciertas cosas, que con independencia de cómo me vean los demás, yo tengo una visión de mí mediante la cual el resto me tiene que tratar, considerar, ¿no? Yo me creo capaz de hacer ciertas cosas, inmune, que llegado el momento me podré explicar con solvencia y me creerán, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Cuando es intersección es cuando decimos psicopatía. Pero psicopatía a veces se ha deslucido
por el uso cinematográfico del término. Bueno, claro, es que me parece, volviendo al mismo caso que te decía de Ted Bundy, creo que él se llega a defender en su propio juicio Sí. porque es abogado y él confiaba en que él podía defenderse frente a no sé cuántos asesinatos, ¿no? Sí, bueno, y lo que hacía Ted Bundy es que se ganaba el beneplácito de las víctimas, las convencía para subirlas al coche, etc. Él llevaba un kit de violación, ¿no? Un kit cómo ejecutar ese tipo de delitos, ¿no? Y el atrevimiento tan grande, ¿no? Como tú comentas muy bien, de defenderse en el proceso judicial. Claro. Ahí el narcisismo pasa por encima incluso de la lógica, de la estrategia de defensa, que le hubiese sido más favorable, ¿no? Porque Claro. el personaje quedó muy visto. Tiene club de fans, me parece, o tuvo chicas que querían, cuando ya él estaba condenado y sabía todo lo que había hecho, que aún querían tener relaciones afectivos sexuales con él, le escribían cartas, ¿no? Bueno, con Jeffrey Dahmer creo que pasó igual, o sea, es un caso muy fuerte, ¿no? Hay a veces, desgraciadamente, una mitificación de este tipo de personajes, ¿no? Ya no solo cuando se produce la serie, la película, que entonces aparece una banalización de la violencia y se mitifica, ¿no?, a la persona que ha cometido un delito aberrante como estos o cualquier otro, sino que incluso a veces antes, los medios de comunicación, cuando se traslada la noticia, la detención, cuando el juicio se hace mediático, etc., puede generar para otras personas una cierta fascinación esto, aproximarse a ese tipo de personajes, ¿no? Son muchos los casos de cartas a prisión, enamoramientos, etc., ¿no? Es un fenómeno tremendamente raro, pero que ocurre y que hemos visto en varias ocasiones, especialmente en esa sociedad compleja por muchos motivos que es Estados Unidos. De hecho, estamos hablando de algunos delitos con mucha crudeza humana. ¿Qué te ha enseñado tu trabajo de la maldad? O sea, ¿realmente existe el mal, Sergio? Sí. Y hay veces cuando me preguntan sobre, no hombre, pero ¿cómo puedes estar explicando esto y no decirme que está loco o está loca, o no decirme que es un monstruo? Y yo siempre digo que estoy escribiendo un libro que se llama La maldad existe, punto. Ya se acabó el libro. Ya está, solo tiene una página, es La maldad existe. Otra cosa es qué entendamos por maldad y de qué estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque la maldad o no maldad es una valoración que hacemos desde fuera siempre. Normalmente las personas que hacen daño a otras no se juzgan con los ojos que vamos a juzgar después. Las personas que llegamos siempre después, tribunales, policía, forenses, sociedad, al saber lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, la maldad existe, sí. Si entendemos la maldad por hacerle daño a otra persona, sin que exista un motivo aparente que lo justifique o que nos ayude a entenderlo y que genere una repercusión, un daño, un impacto en la vida de otra persona, a eso le puede llamar maldad. Existe, claro que sí. Desprendiéndole además todas las consideraciones teológicas y religiosas que muy habitualmente se le ha otorgado a la maldad o a la bondad, ¿no? La maldad como un acto, como una consecuencia de la violencia que existe en determinadas ocasiones de unos humanos hacia otros. ¿Podríamos decir entonces que la maldad forma parte tanto de la naturaleza humana como la bondad? Esta aproximación a que la maldad siempre ha existido, la maldad como una consecuencia de la violencia, no creo que el relato a veces que se hace es la violencia es tan humana, ¿no?, como cualquier otra característica humana, ¿no? Y a veces creo que es peligroso ese tipo de relato, no como lo planteas tú, que entiendo la pregunta, sino cuando se plantea de no podemos hacer nada, ¿no? Cuando se plantea desde la perspectiva, a veces tirando de esos mitos que tenemos en la cabeza de el ser humano, cuando era Homo sapiens, sapiens, o antes de eso, ¿no? Pues aquí estamos, aquellos y aquellas que sobrevivieron a las luchas, ¿no?, que hubo en nuestros antecesores hace muchos años, y por lo tanto la violencia forma parte de nuestro ADN y no la podemos quitar de encima, ¿no? Hablar así es caer a veces en concepciones demasiado simplistas, categorías demasiado rígidas, y a veces nos haría pensar si la violencia es algo innato, ¿no?, innatistas, entonces tampoco podemos hacer nada por prevenirla, no podemos hacer nada por combatirla, no estamos perdiendo el tiempo si es algo que es inevitable constantemente, ¿no? Y entonces todo el mundo sería violento. ¿O es que solo algunos lo tienen dentro y otros no? ¿Y cómo ha funcionado esto? Por eso creo que el relato que tenemos que hacer es que lo que es común en las personas son las emociones, la frustración, la insatisfacción, la rabia, la necesidad de venganza. Y todo eso en muchas ocasiones lleva a la violencia. Pero esa es la parte innata, el mundo emocional complejo que tenemos, que no entendemos del todo, que a veces es complejo entenderlo tú mismo, que lo entiendan los demás,
y que eso en muchas ocasiones como motivo de eso llega la violencia, aparece la violencia, o no solo, aparece la violencia instrumentalizada, porque hay violencias que se producen sin necesidad de que haya un mundo emocional demasiadamente complejo. Se utiliza la violencia como forma de política o como forma de control, ¿no? Y quizá una persona que se gane la vida entre muchas comillas, pues como sicario, pues esa violencia es instrumentalizada. Y quizá la explicación de por qué lo hace es porque le pagan. Y no hace falta preguntarse nada más, ¿no? Desde ahí. ¿Y qué nos puedes hablar, qué nos puedes decir un poco sobre la violencia? Porque lo que creo que queda claro es que hay cierta atracción por la violencia por parte de la sociedad. Hay mucha gente que se siente atraída por ver la escenificación de ciertas conductas violentas. Y yo quiero introducir otro tema que por desgracia se está viendo mucho en la actualidad y son los abusos colectivos hacia una persona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Esto ha pasado siempre? ¿Hay un aumento de estas conductas? ¿Qué está pasando exactamente? La violencia nos fascina porque desde el punto de vista de la conducta humana es un hecho raro, es extraño, afortunadamente es raro y es extraño. Si nuestra cotidianidad fuera estar rodeados constantemente de violencia, no sería tan llamativa. Como la violencia es algo extraño, afortunadamente anecdótico en nuestra cotidianidad cuando ocurre, como un fenómeno raro, nos llama la atención porque ¿qué le ha pasado por la cabeza a una persona que ha decidido hacer eso? Y yo creo que en parte yo me dedico a lo que me dedico porque esa pregunta me viene atormentando desde hace mucho tiempo. De por qué alguien, pudiendo decidir hacer las cosas de una manera, ha decidido hacerlas de otra. Y en ese otra está, como consecuencia, hacerle daño a otra persona o pasar por encima de su bienestar y generar sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿No? De esa concepción de por qué ha decidido esto y no otra cosa, ¿no? Eso es llamativo. El problema de que nos fascine la violencia y que se instrumentalice como algo que se puede consumir es que también te insensibiliza y te hace ver la violencia una igual que la otra, o que no sea tan importante, o que lo hemos visto todo tantas veces que ya nada me toca, nada me parece suficientemente grave y por lo tanto necesito explorar otras formas de violencia o acercarme de otra manera, ¿no? Porque está claro que las personas que consumen o consumimos, ¿no?, contenido violento en las series, etc., eso no es un factor de riesgo para cometer ese tipo de conductas. Claro que no. Pero sí que es una insensibilización a la violencia. De alguna manera te hace un poco más impermeable a ese sufrimiento, ¿no? Claro, eso con relación a los delitos grupales, yo creo que lo que pasa en la grupalidad, lo creo yo y lo dice la ciencia, es que cuando hay un delito grupal, lo que pasa es que la asunción de responsabilidad al respecto de la violencia que se ejerce se diluye. Porque va a ser mucho más fácil asumir que aquí lo hicimos entre todos que no asumir que el único responsable de aquello soy yo. Porque si muchos hicieron algo, nadie es 100% responsable de aquello, ¿no? Incluso en el relato de lo que yo me cuento y me digo, para asimilar lo que he hecho, sobre todo si me han pillado, es mucho más sencillo que te eche la culpa a ti, o a ti, al contexto, a la situación, ¿no? Y perdona, Sergio, pero ¿puedes poner algún ejemplo de este tipo de caso, aunque sea ficticio, para que la audiencia se haga una idea de qué es esto, una violencia grupal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una agresión sexual grupal, ¿no? Una agresión sexual grupal en el que un grupo de 3, 4, 5 personas, hombres usualmente, agreden sexualmente a una víctima, ¿no? Que puede estar todo dentro del patrón de, bueno, era una fiesta, bueno, yo no hice todo lo que hicieron los demás, yo no, al menos yo, de los 4, yo no le pegué, yo no le hice daño, ¿no? O yo solo lo grabé, o yo solo me masturbaba, yo nunca la toqué. Este relato de no soy tan culpable como los demás, eso no lo puedes hacer cuando es un delito individual, porque tú has sido el responsable absoluto de todo lo que has hecho, ¿no? También cuando aparece la grupalidad en este tipo de delitos, también hay una cierta mayor desinhibición de la conducta, porque a veces en los grupos también se dan unas dinámicas de poder donde yo quiero ser considerado como el más fuerte, el mejor, el que más se atreve. Hay una comparación social entre grupos, donde a lo mejor mi conducta está más desinhibida porque estoy bajo los ojos de los otros que me miran. Pienso, por ejemplo, en grupos delincuenciales, en bandas delincuenciales, en subculturas delincuenciales, donde formar parte de la violencia es ganarte un estatus dentro del grupo, dentro de la banda, ¿no? Y ser quien asesta más golpes o ser quien asesta la puñalada es lo que te hace tener un rango luego, a partir de ese momento, y demostrar un poder en ese grupo, ¿no?
Por lo tanto, la violencia cuando se ejerce de forma grupal, con independencia del delito que se produzca, hay otros fenómenos que tienen que ver con la psicología de los grupos que están siendo ingredientes fundamentales para entender por qué se produce. Y es probable que esas personas por separado nunca cometieran un delito, pero en la grupalidad sí, y ahí se da, y ahí se ejerce, ¿no? Los delitos no conocen, os decía, de perfiles, no conocen de estigmatización propia de la salud mental y tampoco conocen de clase, ni conocen de raza, ni de origen étnico, ni en qué lugar del mundo hayas vivido. Es importante también que yo lo diga en un podcast como este. La violencia es violencia y el resto de cosas a veces simplemente estigma. De hecho, una de las preguntas que queríamos hacer y en la que queríamos reflexionar era qué tan importante es la sociedad, la familia, los amigos con los que te juntas en la creación de un criminal. Pero bueno, yo creo que con lo que acabas de decir lo dejas muy claro. No sé si tú querrías añadir alguna cosa. Solo por no extenderme demasiado, evidentemente una persona que siendo adulta comete un delito de esta naturaleza de los que hablamos, un asesinato, un homicidio, agresión física o sexual, en algún momento esta persona fue un niño, una niña, quiero decir, y tuvo un desarrollo, un acompañamiento, y se enfrentó a una serie de cosas, y a lo mejor a veces le corrigieron, otras veces no, o como decíamos antes, quizás sufrió, no lo sabemos, ¿no? Pero está claro que el desarrollo de la persona ha podido estar marcado por muchas circunstancias. Quizá porque nunca pudo expresar sus emociones, porque le trataron con dureza, porque pese a todo lo contrario, le trataron bien, no tiene nada que decir de su infancia, decidió ser así, por otras voluntades o por otra motivación, o porque le importa poco la vida de la gente. Por eso no podemos establecer tampoco, al igual que no podemos establecer un perfil de persona que es agresor o agresora, tampoco podemos establecer como cuáles son los ingredientes que sí o sí te van a convertir en ello. Porque yo he evaluado a personas que han hecho daño a otras que venían de un tipo de escenario u de otro, o de un tercero. Personas donde podríamos decir, ¿cómo es posible que esta persona, que lo tuvo todo, que se le crió con cariño, con amor, que se le dieron todas las oportunidades y posibilidades, es capaz de hacer esto? Y otra que puedes decir, bueno, quizá lo entiendo más porque viene de un contexto de dificultad, viene de un contexto de negligencia, de desapego, etc. No hay una claridad al respecto de cuál es aquello que te lleva más a un camino o al otro, y por lo tanto también hablar desde ese lugar es un poco negligente por mi parte. Es decir, hay un escenario que sí, un escenario que no, porque esto habitualmente lo que ha hecho es estigmatizar, sobre todo cuando se hace un uso político de la violencia y con una finalidad de marcar y señalar a una parte de la población en contraposición a otra. Totalmente, además creo que es súper importante reiterar esto de que has dicho, de que la violencia no entiende ni de raza ni de clases, todo el mundo puede ser violento, ¿no? Pero también para intentar arrojar algo de luz, porque parece que estamos hablando de cosas negativas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a personas, ¿no? Porque al final una cosa es cometer el acto y otra cosa a lo mejor empezar a tener pensamientos, ¿no? De violaría a esta persona o ejercería violencia sobre esto, haría daño, ¿no? Personas que puedan llegar a tener estos pensamientos, ¿las podemos ayudar? Lo importante es, en primer lugar, que tengamos un sistema público de salud y de salud mental bien financiado. Has tocado un tema importante también. Es un tema importante, ¿verdad? Bien estructurado, que no haya estigma por el hecho de necesitar recibir ayuda en determinado momento, porque en muchas ocasiones la salud mental no tiene que ver solo con la patología mental, ¿no? Ya sabemos, y lo dice la OMS hace mucho tiempo, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que la salud tiene que ver con una forma de estar en el mundo que sea transitable, habitable, ¿no? y que te sientas bien, resumiéndolo mucho por no extenderme, ¿no? Claro, si tuviéramos espacios que desde que somos criaturas nos permiten expresarnos, que podemos trabajar emocionalmente como nos sentimos, que podemos gestionar las emociones de una forma entendiéndonos y entendiendo al otro y a la otra. Si hay unos recursos orientados a poder contar lo que te pasa sin que te miren mal. Si todo eso ocurre, es más probable que se puedan detectar quizá factores de riesgo, pensamientos, intrusiones en el pensamiento, rabias, inquinas, cosas que no están encontrando un cauce más saludable, ¿no? Sería desde aquí. Pero volviendo un poco a la oscuridad, creo que incluso aunque tuviéramos todos los recursos, no llegaríamos a todas las partes, no llegaríamos a cubrirlo todo, pero ni en este ámbito ni en ningún otro, ¿no? Si prevenir la violencia fuera tan sencillo con que
toda la persona pasara por una evaluación psicológica o psiquiátrica, pues haríamos como los coches y haríamos una etiqueta de la ITV que pusiera aquí, mira, durante este año puedes ir por la vida. Estoy limpio. Puedes ir por la vida, ¿no? O podríamos, si la delincuencia fuera una cuestión de estudiar y simplemente tener conciencia del delito, pues en cuarto de la ESO, todos los chavales y chavalas que estudien el Código Penal. Muy fuerte, y un examen muy difícil sobre el Código Penal, ¿no? Porque así no habrá delincuencia. Bueno, eso es un brindis al sol, eso no funciona de esta manera. ¿Nos podrías hablar de algún caso que te haya marcado a ti por la crudeza del caso? Hay varios casos que creo que a todo profesional que se dedica a mi ámbito o uno similar nos marcan los casos de alguna manera. Otra cosa es que con el paso del tiempo uno aprende a hacerse una coraza, aprende a distanciarse del proceso que vive, porque si no todo te lo llevarías a tu casa, todo te atravesaría un poco, ¿no? Yo recuerdo que al principio de mi trayectoria profesional me lo llevaba todo a mi casa y yo tuve la necesidad de construirme una coraza que me hacía parecer fuera de mi trabajo una persona como fría, ¿no? Como distante en mis relaciones personales, que mis amistades, mi pareja me explicaba un problema, yo siempre lo entendía como relativo, porque para problema lo que acababa de escuchar yo en el trabajo, ¿no? Y todo te va marcando un poco. La profesión también supone enfrentarte a ese proceso y luego también darte cuenta de que esa coraza te tienes que quitar, que cuando acabas el trabajo te lo tienes que poder quitar para volver a tu vida personal. Y esto pasa mucho en psicología, no solo en forense, ¿eh? Las personas que han estudiado psicología como yo, y si nos escucha alguien que haya estudiado psicología o que trabaje como psicólogo o psicóloga, es muy difícil comportarte de forma genuina si simplemente siempre estás observándote a ti mismo, ¿no? Es como si fueras con el manual y, Sergio, ¿por qué piensas así? ¿No será por esto? ¿Y por qué te sientes así? ¿No será por esto? ¿No? Como muy difícil, ¿no? No estar auditándote y observándote constantemente. Profesionalmente hay que hacer ese quiebre y poder dejar la profesión en el lugar en el que trabajas. Y eso no quita que haya casos que me sigan afectando, me sigan pellizcando un poco. Por pensar en uno, quizá el caso que más me ha marcado, me ha afectado, es uno en el que esta chica que había sido víctima de violencia sexual por parte de su padre desde muy principio en la infancia hasta ya entrada a la adolescencia, ella denuncia todo esto con el paso del tiempo, cuando puede interiorizar lo que ha ocurrido, cuando se ha distanciado del entorno familiar, etc. Esta persona además sufría malos tratos físicos por parte de su madre. Y ella estaba en aquel momento, cuando sufrió todo esto, en un régimen de guardia y custodia compartida porque sus padres se habían divorciado. Y a veces le tocaba con su padre, a veces con su madre. Cuando estaba con su madre, la madre negligente, maltrato físico, gritos, etc. Y cuando estaba con su padre, el abuso sexual, etc. ¿Qué es lo que me pellizcó a mí de este caso? Y que a veces es crudo decirlo, pero si no, no entenderemos la importancia que tiene en las personas que han sufrido su propio relato de las cosas. Y que esta persona me contaba que aunque pueda parecer muy crudo, cuando estaba con su padre no lo pasaba tan mal como cuando estaba con su madre. Porque entre decidir qué recibía de daño, el de la madre, el maltrato físico, tal y como se producía, era peor que el otro. Y sé que esto es terrible, ¿eh? Pero quiero que se entienda que a veces la persona que es víctima, su comparación del dolor, con qué lo comparo y de qué manera, hace que cuando lo escuches de fuera te abrume, porque yo no toleraría ni uno ni otro, y porque los dos me parecen aberrantes, ¿no? Cuando yo escucho este tipo de relato, que desgraciadamente puede ser más frecuente de lo que parece, a mí se me coge un poco, el corazón me pellizca un poco por la realidad de lo que hay detrás, ¿no? Y por el sufrimiento que ha aguantado la persona hasta llegar a un proceso judicial que a veces no va a entender del todo bien todo eso. La verdad que has dicho una palabra que creo que, como nos sentimos un poco, que abruma, el caso abruma, ¿no? Sí. Ahora estamos aquí nosotros así súper predispuestos a hablar de estos temas, pero aún así te deja un poco, pues bueno, dándole vueltas, ¿no? Y siguiendo, pues hablando de casos y todo esto, queríamos preguntarte, a ver si, cómo tu interpretación, un poco tu análisis de la psicología forense, de algunos casos que han sido muy famosos y muy mediáticos, tanto en España como en el mundo, y a ver qué nos puedes explicar, ¿no? No sé, en primer lugar, ¿qué piensas de, yo creo que el caso más mediático de la historia de España, del caso Alcácer? Para quien no lo conozca, pues bueno, hace años, ¿no? Pero fueron 3 chicas que iban de fiesta, las metieron en un coche y allí pues practicaron actos violentos, de sadismo, y les acabaron matando. Y el tema de que el caso fuera tan mediático es porque se empezó a hablar de que había más personas implicadas, una de las personas se fugó, bueno,
Si alguien quiere más información, lo tiene todo colgado en la Wikipedia, ¿no? Pero no sé, ¿tú cómo ves este caso, ¿no? Porque la presión mediática sobre él fue tremenda. Se estuvo hablando años y años en televisión, en momentos de máxima audiencia, y se utilizó pues para eso, para tener audiencia retenida. Yo, en primer lugar, no puedo opinar de los casos. O sea, no puedo tener opiniones profesionales sobre casos que yo no he llevado, porque creo que es un atrevimiento que a veces se nos olvida a los profesionales de este ámbito, ¿no? Yo puedo hablar del fenómeno, yo puedo hablar de aquello que creo que ocurrió, pero no puedo posicionarme en los casos. ¿Por qué? Porque entonces hago un flaco favor a todo lo que decía antes, de no estigmatizar la profesión, no estigmatizar a las víctimas, no crear falsos relatos, ¿no? Y por tanto es una obligación no solo personal, sino ética, el hablar de los casos con mucha precaución, porque yo no estuve allí y no tuve oportunidad de valorar ese caso ni de evaluarlo. En todo caso, está claro que en el caso de Alcácer en concreto, se da una circunstancia en el momento temporal en el que ocurre la televisión de nuestro país, en aquel momento, donde el sufrimiento se utilizó, creo en parte, porque era morboso y porque había una forma de generar audiencias alrededor de algo aberrante, algo violento, que afortunadamente no es lo que siempre ocurría, afortunadamente, pero que era como la mayor expresión del daño, de la maldad, ¿no? También ese caso es muy llamativo, como explica también mi compañera, la doctora Elena Garrido, en algunas ocasiones, porque marcó también a una generación de mujeres jóvenes que hasta ese momento no habían sentido ese miedo. Y la televisión y el caso les hizo interiorizar que podían ser víctimas, que había que protegerlas más, que si tenían algún tipo de privilegio hasta ese momento de salir y afortunadamente podían hacerlo, sus padres les empezaron a decir que no lo hicieran, que fueran acompañadas. Ese caso fue muy llamativo no solo por lo mediático, sino porque marcó especialmente una generación de mujeres que a partir de ese momento empezaron a sentir un miedo que quizá no tenían hasta entonces, ¿no? El peligro del desconocido en el coche, cuidado no vuelvas sola, cuidado, 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 ¿no? Y hay una parte de todo este relato de la violencia donde hemos creído, y no digo que no sea importante, pero hemos creído que solo había que decirle a las víctimas que se cuidaran, que no se pusieran en peligro. Y eso, aunque pueda parecer natural y normal desde alguien que protege a alguien que quiere, está nuevamente atosigando, está nuevamente angustiando, está casi culpabilizando. Si no sales de noche no te pasarán cosas. Si no vas sola no te pasarán cosas, como ha ocurrido en ese caso que tanto se ha visto en la tele de 3 chicas que se atrevieron a subir a un coche de una persona desconocida. Y el foco está nuevamente en el miedo que tienen que sentir las mujeres en estar solas o en ir solas por la calle y desarrollarse vitalmente como siempre ha podido hacer un hombre, ¿no? Totalmente. También fue importante ese caso por eso. Totalmente. Teníamos algún caso más también que nos interesaría tu opinión. Ahora, por ejemplo, se ha hablado mucho del caso de José Bretón, porque se le quería publicar un libro, ¿no? Una editorial intentó publicar un libro desde su perspectiva y finalmente ha sido censurado, ¿no? José Bretón, bueno, mató a sus hijos de una forma horrible, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué este libro ahora? ¿Por qué la censura? Yo debo posicionarme aquí y decir que yo estoy de acuerdo en que no se haya publicado. Estoy de acuerdo. Y yo con eso no quiero limitar el derecho de creación, libertad de expresión, ¿no? O de un escritor en este caso, ¿no? De documentarse y de publicar y de ficcionar llegado el momento. Claro que no, yo no estoy limitando eso ni cuestionando eso, tampoco soy nadie para hacerlo. Pero ¿por qué me creo que era correcto que no se publicara? Porque lo que tuviera que decir José Bretón sobre su caso ya lo dijo. Ya hubo un juicio, ya se grabó, ya está documentado. Por lo tanto, no hacía falta el aproximarse al humano que hay detrás de la imagen pública de alguien que es capaz de hacerle eso a sus hijos. Porque eso lo que puede hacer peligrosamente es nuevamente convertir a alguien, desvirtuarlo de lo que hizo y convertirle ahora más en un personaje que no en José Bretón, condenado por asesinar a sus 2 hijos. Y eso me parece que es peligroso. Y creo que eso, ya no solo porque había un daño que se iba a seguir ejerciendo sobre la madre de estos 2 niños, y por lo tanto una violencia desde ese relato, desde dentro del centro penitenciario, una violencia que va mucho más allá, que sigue siendo un control sobre ella, ¿no? Sino que entiendo que no tiene interés. ¿Qué interés debería tener el conocer los
entresijos psicológicos y mentales de alguien que sabemos que hizo eso. ¿Qué interés podría tener cuando eso se puede hacer desde la ficción? Cuando se puede hacer desde el anonimato, cuando se puede explicar de muchas otras maneras. Por lo tanto, creo que, bajo mi punto de vista, que no era correcto que se publicara porque las consecuencias de eso, a nivel psicosocial, son muchas. Desde seguir profundizando, insisto, en el daño de la madre, hasta, en segundo lugar, mitificar, darle altavoz y protagonismo a alguien que, si no llega a ser porque le pillaron, no estaría en prisión. Totalmente. Yo necesito, porque claro, estamos hablando de figuras de referencia dentro de actos de la maldad humana, y necesito preguntarte, ¿has sentido pena por un agresor alguna vez? ¿Has empatizado? Sí, y no quiero caer yo ahora en la contradicción con lo que decía hasta ahora, pero incluso la persona que haya cometido el acto más aberrante, yo puedo sentir pena, lástima, que eso no influye en mi trabajo, evidentemente, cuidado, o sea, eso no desvía mi trabajo, ni cómo observo, ni a qué conclusiones llego, ni cómo de objetivo imparcial soy en mi trabajo. Pero no es tanto una pena, una empatía, una lástima. Lástima tiene connotaciones que no me gustan mucho, pero no es por la persona en sí, sino cómo funciona nuestra sociedad que esto ocurre. O sea, es igual de traumático el hecho de reconocer el dolor de una víctima, evidentemente, y a la vez también en cómo hemos llegado a este escenario para que esto ocurra. ¿Qué quiere decir también de nosotros y nosotras como sociedad, ¿no? Y luego, cuando estamos ante agresores o agresoras cuyo delito se puede explicar por la contextualidad, por el consumo, por una patología mental, ¿no? Por un acto impulsivo, que no tenían la intención de hacer ese daño, entonces también hay una empatía también es una persona que se acaba de condenar, acaba de fastidiarse la vida, y que por una decisión mal tomada, premeditada, quizá va a estar 20 años en prisión. Y no puedo dejar de ser psicólogo, no puedo dejar de ser humano. Lo que tengo que hacer es luchar es porque eso no afecta a mi trabajo. Pero siempre hay sufrimiento en todos los escenarios, y eso no quita que el sufrimiento no sea ni mucho menos equiparable ni igual al que sufre o sufrió la persona que fue víctima de eso. En ningún caso. Porque en alguno de estos casos han sido delitos de asesinato, por ejemplo. Sí. Sí, cuando yo he ido al centro penitenciario a evaluar a alguna persona que está en prisión preventiva, por ejemplo, por la comisión de un delito de esta naturaleza, ¿no? Que por la carga de la prueba, o sea, no hay duda de que lo ha hecho. O sea, no hay duda ninguna. Por las pruebas que hay, por los registros que hay, las evidencias, no hay duda. Pero lo que se plantea es hasta qué punto su conducta estuvo condicionada por un trastorno, por un consumo, por algo que quizá tampoco decidió. Cuando se demuestra como genuino, que no es justo ahora en este momento tengo un trastorno, ¿eh? Hay una parte como de entender el sufrimiento de esa persona. Claro que lo hay, y eso forma parte de la experiencia humana. Yo sería muy mal docente, creo, en materia de psicología forense, si le transmitiera a mis alumnas y alumnos que lo que tienen que hacer es convertirse en máquinas, ser robots, alejarse emocionalmente de las cosas, porque entonces no vas a entender nada. Lo que tienes que impedir es que eso te afecte en tus apreciaciones y en tu trabajo. Pero son dos equilibrios que hay que poder realizar. Bueno, he escuchado justamente en el caso también mediático de Daniel Sancho que la estrategia va un poco por aquí en demostrar ahora que él no estaba en sus cabales a nivel psicológico en ese momento, pero luego juega otro factor aquí, ¿no? La premeditación que decían que pudo tener porque me parece que descuartizó un cuerpo, tal, ¿no? Supongo que esto forma parte de vuestro trabajo también, ¿no? Enfrentaros a casos así, claro. y que hasta os pongan en tensión una presión mediática tan grande como en este caso de esta persona que además de España hay mucha gente que la defiende porque es conocida, ¿no? Es imposible que este chico hiciera esto. Por eso, cuando hace un rato hablábamos sobre mi trabajo, nuestro trabajo, ¿no? Y cómo discernimos ciertas cosas, yo os decía, no es lo mismo el interés jurídico o legal o de representación legal que puede tener un abogado o una abogada con su cliente, ¿no? Con este caso, por ejemplo, con este chico, al interés psicológico real o psiquiátrico que puede haber detrás de eso. Desde un punto de vista de la evaluación del estado mental de una persona que se somete a un juicio por supuestamente haber cometido un delito, lo que nos interesa, que es lo que le interesa al tribunal, a quien juzga, es si en el momento de cometer el delito
la persona sabía lo que hacía y si tenía voluntad para hacerlo. Es de que lo denominamos capacidad cognitiva y capacidad volitiva. Cualquier otro tipo de circunstancia que no esté estrechamente relacionada con esta capacidad para saber lo que hacías y tener voluntad para hacerlo, puede ser de interés mediático, puede ser de interés humano, puede ser de interés de mucho tipo, pero no interesa al tribunal. Porque lo que se está valorando aquí es si hay algún eximente o atenuante de la responsabilidad criminal. Una persona puede tener un diagnóstico grave, de salud mental grave, esquizofrenia, pero si esa esquizofrenia nunca afectó, ni nunca intercedió, ni nunca condicionó los hechos que se juzgan, el diagnóstico no es una carta blanca para no ser responsable de lo que has hecho. Lo que nos piden, que es difícil porque siempre es retrospectivo, porque por mucho que la justicia vaya rápida o el proceso siempre llegamos tarde a nivel forense, siempre es tarde, es valorar si en el momento de la comisión de los hechos había alguna circunstancia que cambiara esa capacidad. Y además descartar la presencia de simulación, de mentira, de exageración de Y síntomas. siempre la habrá, supongo. Una persona para defender siempre va a intentar hacer lo que sea. Claro. Por eso os decía que la importancia de la ética en esta profesión. De hecho, ya casi, yo creo que casi para acabar este apartado, y con un tema que nos concierne mucho a nosotros todos como profesionales, a los psicólogos, ¿qué nos dirías de la salud mental y el crimen? Que no hay relación directa ni nexo de causalidad entre salud mental y delincuencia. Que tenemos un problema como sociedad cuando yo podría contaros aquí ahora mismo que tengo diabetes y vuestra cara no cambiaría, y si os digo que tengo esquizofrenia, quizás sí. No la vuestra porque sois psicólogos y no cambiaría, pero socialmente yo digo que tengo esquizofrenia, o que tengo depresión, o que tengo un trastorno bipolar, y a lo mejor se me mira de una manera distinta y se me asocia con peligrosidad o se me asocia con cuidado. Tenemos un problema como sociedad cuando entendemos la salud solo de una manera cuando es de un tipo y de otra cuando es de otro. Hay una gran estigmatización de la salud mental. Hay mucho rechazo social, hay mucha vulnerabilidad social, hay mucho desapego social al respecto de la salud mental. También me gustaría decir que hay mucha banalización también de la salud mental, que utilizamos con cierta alegría y ligereza términos y conceptos de la salud mental que no nos atreveríamos a hacer con la salud física. Yo no me levanto y digo, hoy estoy un poco diabético, porque me he tomado un trozo de chocolate y no sé qué, ¿verdad? En cambio hay gente que dice, hoy estoy un poco bipolar, ¿no? O hay gente que dice, es que yo me disocio. No, seguramente no sea eso, ¿no? Este es un poco autista, también es. Es un poco Asperger. O tengo una depresión, ¿no? Bueno, yo entiendo que el lenguaje técnico, científico, especialmente el de la psicopatología, atraviesa el lenguaje coloquial. Es lógico, es normal, el lenguaje se tiene que utilizar de alguna determinada manera, ¿no? Y atraviesa. Y afortunadamente cada vez hay más conciencia de la importancia de la salud mental. Pero cuidado que no nos estemos pasando al otro lado, donde banalizamos tanto la salud mental y la utilizamos de una forma tan irresponsable en nuestra forma de describirnos o describir a los demás, que entonces, si todo es patología, nada es patología. Si todo es trastorno, nada es trastorno. Y eso no quita que la experiencia puntual de una persona pueda ser problemática o que necesite atención. Pero cuidado con estos diagnósticos a la ligera, con el autodiagnóstico o con creer necesariamente que todo el mundo necesita ir al psicólogo o a la psicóloga. No. No todo el mundo tiene que pasar por un psicólogo o una psicóloga. No. Cuidado con creer que la psicología es el peaje o la moneda de cambio para tener una vida satisfactoria. No, en absoluto, ¿no? Creo que hay un riesgo en todo eso y que a veces las redes sociales banalizan el uso de expresiones como esta, ¿no? Tengo un trauma, estoy disociado, ese es Asperger, está bipolar, ¿por qué? Hoy hemos quedado y mañana no. Son otras cosas, no es. Toda la razón. Pues si queréis pasamos al último apartado. A la última parte, yo creo que esta pregunta da pie, ¿no?, a cerrar esta entrevista con una pequeña sección que vamos a intentar replicar con todos los invitados y también con la intención de que ahora, después de, como he dicho, no tanta oscuridad, hablar un poco de manera más distendida y conocerte un poco más, ¿no?, como persona, aparte de tu perfil más forense. Pues haremos 5 preguntas breves con la idea de eso de que sean respuestas concisas, a ver si lo conseguimos, ¿vale? La primera, si Sergio no fuera psicólogo, ¿a qué se estaría dedicando ahora? Pues mucho más seguramente al teatro, fíjate lo que te digo. Porque yo una de las cosas que hago para salirme de la oscuridad de mi día a día
es teatro. O sea, me gusta como hacer teatro, ensayar, como, o sea, escribir. Me gusta todo eso porque, al igual que otra persona va al gimnasio para quitarse el estrés de su trabajo, a mí me gusta eso. Me ayuda a explorarme a mí mismo, las emociones, etcétera, ¿no? Y si no fuera psicólogo forense, pues a lo mejor hubiese tomado ese camino antes, ¿no? Y no como un recurso ni una necesidad para que mi propia salud mental sea lo más estable posible. Interesante, a veces esperamos que hubieras dicho médico o algo así relacionado, ¿no? Y te vas como a la antítesis, ¿no? Lo más humanista. Segunda, ¿cómo te imaginas la humanidad, la sociedad o España, si te es más fácil, dentro de 30, 40 años? Conciso has dicho, ¿no? La respuesta. Vamos a, Dentro de lo posible. Vamos allá. Creo que me la imagino un poco más deshumanizada. Creo que atravesamos momentos en los que creo que ya tocarían una nueva corriente humanista, una nueva revolución humanista, como ha ocurrido otras veces en nuestra historia, no tan alejada, ¿no? Un nuevo movimiento donde volvamos a poner a las personas en el centro, donde lo humano es lo importante y que todo ese ruido de muchas cosas que ocurren alrededor, de banalizar la violencia, el trabajo, el capital, etc., no nos dejen olvidarnos de que somos humanos y de que con absoluto respeto a cualquier creencia y forma de estar en el mundo, la vida es incertidumbre absoluta. Si eso lo pierdes de vista, da igual qué tipo de sociedad seamos. Totalmente, totalmente. Conciso. Conciso, pero es que conciso. Vale, a ver esta. Si pudieras tomar un café, una cerveza con algún personaje histórico vivo o muerto o alguien así que sea inaccesible para ti, ¿con quién sería o quién se te ocurre? Lo tengo clarísimo. Havelock Ellis. Havelock Ellis fue uno de los pioneros de la psicología sexual a mediados del siglo XX y era un pionero en un contexto que era la Inglaterra victoriana y fue uno de los primeros precursores de atreverse a hablar de la sexualidad, de la psicología, alejado siempre de la patología, de la enfermedad, de la delincuencia, ¿no? Tiene también sus cosas oscuras porque el contexto sociocultural histórico en el que se encontraba era el que era, ¿no? Pero fue un iniciador de una forma de entender lo humano, también la delincuencia. Tiene un libro que se llama The Criminal, muy interesante, que se alejaba de aquellos postulados donde la estigmatización, la patologización de la enfermedad era lo más recurrente. Y es un tipo que cuando yo he estudiado su vida, publiqué sobre él, sobre un homenaje que le hice sobre él, tengo toda su obra, me encantaría haberlo conocido. Creo que hubiésemos echado unas migas y que hubiésemos echado una cerveza, un café y quizá un chupito. Pues ahí queda, dejamos también esta recomendación para nuestros oyentes para que lean a Ellis. Cuarta, si tuvieras 1 millón de euros, suponiendo que no los tienes, ¿a qué los destinarías? No lo tengo, en primer lugar, porque si no me vais a dejar salir de aquí, no lo tengo. Pues no lo sé, la verdad es que seguramente que como toda la gente de mi generación, de pues comprar una vivienda, salir de la precariedad en la que nos encontramos, viajar, ser feliz, ayudar a las personas que tengo a mi alrededor para compartir ese gozo de tener 1 millón de euros. Y no sé, es que me cuesta imaginármelo y todo. No sé, tal y como está la vivienda, te daría para tanto, ¿eh? A lo mejor te quedas con la vivienda y ya... No, dejaría de vivir de alquiler, tendría una vivienda, seguramente, un mejor coche, no el que tengo ahora que tiene 17 años y que me da problemas, ¿no? Pero, y sobre todo, pues ser agradecido con eso, ¿no? Y ser consciente de que el dinero no te hace una persona distinta, no debería, sino que tienes un privilegio y por lo tanto destinarlo a aquello que haga feliz a mi entorno y en la medida de lo posible, pues mantener una cierta comodidad en mi vida, ¿no? Sería poco responsable que yo dijera otra cosa, o sería mentira que os dijera otra cosa, ¿no? Pero es que me cuesta imaginarme 1 millón de euros. No sé ni cuánto ocupa, no sé cuánto puedo ocupar ni si tengo bolsillo suficiente para tanto dinero. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría que se quedara a todas las personas que nos han escuchado después de esta tertulia? Bueno, que nos tomemos en serio la violencia, que huyamos de la estigmatización, del relato fácil y sencillo, reduccionista, que olvidemos todos los prejuicios que tenemos en materia de patología mental, de migración, de si existe o no existe la violencia, la de género en particular, y que cambiemos el foco cuando hablamos de las personas que han sido víctimas y que adoptemos siempre una postura de sensibilidad, de escucha y de disponibilidad a ese tipo de relatos. Que dejemos la diana de banda y que aparezca realmente un interés, ¿no?, por el acompañamiento de las personas que han sufrido. Creo que ese es uno de los mensajes importantes que yo podía daros. Pues muchas gracias, Sergio, ¿no? Con esto ya despedimos.
Sí. Yo creo que nos ha apasionado este podcast. Me ha quedado claro porque nos hemos callado mucho. Nos hemos callado. Y nada, sobre todo, Sergio, agradecerte públicamente. Porque no solo es la grabación, previamente has estado súper predispuesto y nos lo has facilitado mucho. Y muchas gracias y esperemos Sí. a todo el mundo. Agradecer a todas las personas que se han quedado hasta el final de esta charla súper larga. Sí. Y a Sergio, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a todo el equipo que hacéis posible este fantástico podcast. Y he hecho podcast como un viejo. Podcast. Perdón, nada más salió el edadismo, es que no se puede meter la pata todo el rato. He hecho podcast como diría mi padre. A mi padre le puedo llamar viejo. Así que nada, gracias a vosotros y ánimos con lo que tenga que ver. Gracias. Venga, va.